Capítulo 251. La humanidad y Altife habían repetido una historia de guerras interminables. En la mayoría de estas guerras, Altife había salido victorioso, pero la humanidad era tenaz. Ocasionalmente, aparecían héroes con poderes más allá del sentido común para restaurar las líneas del frente. Gulemasia pertenecía a esta generación. No, entre los héroes de la generación anterior, se le consideraba la figura más grande. Hace décadas, Altife había sentido un miedo profundo hacia su existencia y, en lugar de invadir imprudentemente, se centraron en aumentar su fuerza. Actualmente, los individuos llamados héroes eran Gulemasia y Sylvester, el héroe, clasificado en primer lugar, y Elión, quien había alcanzado el rango de semi-héroe. Entre ellos, al que Altife prestaba más atención era, naturalmente, a Gulemasia. En otras palabras, contenían la respiración, esperando el momento en que Gulemasia muriera. Tos. De hecho, durante bastante tiempo, Gulemasia había estado preocupado por su propia muerte. Había advertido desde hace tiempo a su amigo cercano, Sanrioberg, y a quienes lo rodeaban sobre lo que sucedería después de su fallecimiento. Este viejo cuerpo no sabe cuándo colapsará, y el tiempo fluye como el agua. Ahora, renunciaré al cargo de presidente. Dijo que quería dedicar toda su energía restante a asegurar el bienestar de la próxima generación mientras aún estuviera vivo. Sin embargo, la Iglesia Central no podía desprenderse de Gulemasia, un símbolo de los magos y un pilar fundamental que sostiene este mundo. Publicitar el debilitamiento de Gulemasia. En otras palabras, la ausencia de alguien que había mantenido a Altife bajo control durante más de 100 años causaría una agitación aún mayor en un mundo ya caótico. También serviría como el detonante para reunir a los cardenales que se habían estado conteniendo. La existencia de Gulemasia era simbólica y absoluta. Por eso Gulemasia prolongó su vida compartiendo las vastas piedras mágicas y el maná que sustentan la academia. Para decirlo simplemente, era como tener un respirador de oxígeno. Gracias a esto, Gulemasia pudo vivir mucho tiempo, pero en efecto, se volvió inseparable de la academia. Mientras él vivía, la Iglesia Central aceleraba el cultivo de talentos que pudieran convertirse en héroes. Sin embargo, en última instancia, la vida de Gulemasia llegaría a su fin, y el periodo de estabilidad de un siglo concluiría. Que los ojos de Frida se abrieron sorprendidos. En el edificio oscuro y abandonado, Vargan le habló. Lo que quiero decir es que, cuando Gulemasia muera, no importará si suena la alarma en la gran torre del reloj o no. Ah, no me sorprende eso. Frida parpadeó incrédula, con la boca abierta, pero al no ver ni un atisbo de duda en los ojos de Vargan, cerró la boca y tragó saliva. Aunque tenía curiosidad por saber por qué Vargan había llegado a esa conclusión, continuó primero con su simulación mental. Gulemasia, muriendo. Una leyenda viviente, la máxima autoridad en el mundo de los magos y presidente de la academia. Frida sabía que él era muy delgado y viejo, pero era como si los sistemas defensivos de la academia estuvieran constantemente operativos para anunciar públicamente su presencia. Nadie en el mundo ignoraba que Gulemasia supervisaba directamente el sistema de defensa impenetrable. Si Gulemasia muere, no habrá nadie que interfiera aunque manipulemos el sistema de defensa, y será difícil recuperarlo cuando ocurra una falla crítica. Recordando el festival, Frida juzgó en consecuencia. En ese momento, Gulemasia había trabajado para restaurar el sistema inestable, y él había sido el único capaz de hacerlo solo. Pero ahora, sin Gulemasia, restaurar el sistema de defensa tomaría mucho más tiempo que antes, y las brechas serían enormes. Cardenales, o quizás alguien incluso más poderoso podría infiltrarse. Solo pensarlo hizo que Frida se estremeciera. Su expresión reflejaba una emoción mezclada con miedo, como alguien que hubiera apostado toda su fortuna en una apuesta. Frida habló. Vargan, eres realmente aterrador y peligroso. No había intención de insulto, más bien, era una exclamación de admiración hacia alguien capaz de tales medidas. Frida no le pidió a Vargan que proporcionara pruebas de la muerte de Gulemasia. Ella y Vargan ya estaban en el mismo barco. Si siquiera una persona traicionaba a la otra, ambos se hundirían. Por eso me gusta Vargan. Al principio no era así, pero mis sentimientos parecen profundizarse con el tiempo. Frida se acercó y colocó ambos brazos sobre sus hombros. Sus ojos brillantes reflejaban una codicia cercana a la locura. Aunque la tensión persistía, parecía disfrutar incluso de eso. Apoyaré activamente todo lo que Vargan quiera hacer. Pero, ¿sabes, verdad? Acercó su rostro, susurrando con una voz seductora cerca de su oído. Cuando llegue, ese día, después de lograr lo que deseas, debes llevarme contigo. Ese es el precio. No, Vargan le prometió a Frida. Era una promesa sin magia, sin contrato, pero vinculante. Si me abandonas, te guardaré rencor hasta que muera. El rencor de una mujer puede ser más aterrador que cualquier maldición. Sus palabras fueron duras e intransigentes. Tarde en la noche, Alicia entrenaba sola en su habitación. Distraída por pensamientos intrusivos, pausó su entrenamiento y abrió la ventana para sacudir el polvo. Tap, tap.
Comenzó a limpiar en silencio los rincones de difícil acceso. Alicia tenía la costumbre de hacer las tareas del hogar cuando estaba preocupada. Esta peculiar costumbre era el resultado de haber sido regañada y obligada a trabajar rigurosamente desde pequeña. Alicia. Mientras tanto, Naes yacía extendida sobre la cama, en marcado contraste con Alicia. El espíritu, cómodo como si estuviera en su propia habitación, de repente se incorporó y gritó fuerte cuando Alicia no respondió. Alicia, ¿no me escuchas? Ese sí. Lo siento, Naes. Finalmente muestras una reacción. Naes miró a Alicia, sorprendida, con los ojos entrecerrados. Conociendo la situación reciente de Alicia, había querido dejarla en paz, pero ya habían pasado varios días. No importaba lo preocupada que estuviera Alicia, este viejo espíritu ya no podía soportar el aburrimiento. No queda ningún lugar por limpiar. Has estado barriendo y ordenando tanto, últimamente, que no queda ni una mota de polvo, ¿lo entiendes? Alicia miró alrededor con ojos cansados. De hecho, como ella dijo, la habitación estaba impecablemente ordenada, incluso brillante. ¿Ves? Sí, Naes tiene razón. Me pregunto cuándo desaparecerá esta tristeza. Es por tu hermana, ¿verdad? ¿Tu hermana es como el arzobispo Salesius? Alicia forzó una sonrisa incómoda. Era una sonrisa delicada que podría doler a cualquiera que la viera, pero Naes, siendo un espíritu, enfrentaba la realidad en lugar de empatizar. Pero dijiste que no hay forma de revertir a alguien que se ha convertido en un altive. Personas consumidas por el parásito divino o convertidas en anfitriones por altifes. Sin mente, no había manera de devolverlos a su estado original. Se habían realizado experimentos durante muchos años, pero todos habían fracasado. El único logro notable hasta ahora fue el supresor del profesor Lucien, quien había liderado la facción sin forma en la academia. Podría paralizar ligeramente los movimientos del parásito divino y ralentizar el proceso de convertirse en un altife. Eso era todo. Entonces, ¿no sería mejor rendirse de una vez? Cuando la reacción de Alicia fue indiferente, Naes se rascó la parte posterior de la cabeza y continuó. Sí, bueno, incluso si apareciera algún método que pudiera revertirlos, ¿cuánto crees que tomaría? ¿100 años? ¿500 años? Tal vez un espíritu podría presenciarlo, pero un humano como tú viviría lo suficiente para ver que esa medicina se haga. Me siento mal por molestar a alguien que ya está deprimido, pero esa es la realidad. Soy un espíritu y no tengo una hermana mayor ni nada, así que realmente, no sé, pero si fuera yo, simplemente me rendiría. No me atormentaría como tú. Pensar solo no lo resolverá. Eso es cierto. Tienes toda la razón, Naes. Alicia reconoció la amarga realidad. Con una mirada melancólica, movió los labios en silencio. Así como no podemos saber cómo mi hermana se convirtió en un altife, tampoco podemos saber cómo revertirla. Lamentablemente, sí. Y si yo estoy aquí y mi hermana está allá, algún día nos volveremos a encontrar, como enemigas. Era un destino inevitable. La reunión no tardaría mucho. Sería maravilloso si pudiera revertir a mi hermana. Ese también es mi deseo, egoísta. Pero lo que me ha estado preocupando no es ese escenario optimista. ¿Hectómetros? Entonces, ¿por qué estabas tan abatida? Alicia estaba haciendo simulaciones en su mente, para el día en que volvería a encontrarse con Salesius en el futuro. Estaba pensando en cómo podría derrotar a mi hermana. Alicia conocía su propia debilidad. Era débil cuando se trataba de la familia y los lazos con sus seres queridos. Por eso tenía que planear cómo enfrentarse a su única hermana. No importaba lo que dijeran, ella era una heroína prospectiva capaz. A medida que la conversación se volvía más seria, el ambiente a su alrededor también se sentía pesado. Naes murmuró, no planeaba tener este tipo de conversación. Luego, un pensamiento lo golpeó de repente, y tomó la mano de Alicia y la arrastró. Vamos a la habitación del joven maestro. ¿Qué ahora? ¿Y qué? Solías visitarlo por la noche todo el tiempo. Incluso los rumores decían que eres su amante. Entonces, ¿por qué actuar tan tímida ahora? Eso fue cuando estaba aprendiendo magia del joven maestro. Realmente. Vamos. Sí, me siento deprimido. Vamos a aliviarlo. Alicia estaba tan desconcertada por el comentario ridículo de Naes, tratando a Mary Bargan como una mascota, que su tristeza desapareció al instante. Espera, no puedes simplemente visitar sin un propósito al joven maestro. No le gustaría. No dije ya el propósito, ¿verdad? Me siento decaída, así que voy a aliviarlo. Esa es solo la excusa de Naes. Para alguien que dice eso, te estás dejando llevar demasiado fácilmente. Naes dejó de arrastrarla con una sonrisa. Mientras intentaba inspeccionar el rostro de Alicia, ella bajó lentamente la cabeza. En respuesta, estaba tratando de ocultar su expresión. Una vez que Naes mencionó a Bargan, la reacción de Alicia le pareció divertida y se rió a carcajadas. Entendido. Entendido, ¿necesitas un pretexto? Aquí hay uno. Vas a servir como presidenta de Árbol Frutal. El joven maestro dijo que está bien pedir consejo a otros, así que puedes decir que viniste buscando su orientación. Algo así. No, eso es cierto, pero entonces está decidido. Vamos. Al final, Alicia perdió la discusión con Naes. Llegaron al frente del dormitorio de Bargan, quedando solo un golpe en la puerta. ¿No vas a entrar, Naes? De verdad, visitar ahora.
Tío Uzi. Nice tocó sin permiso. Entonces, en lugar de su habitual tono severo, apareció una mujer con los ojos llenos de ansiedad. Crujido. Erika abrió la puerta lentamente y asomó la cabeza. Alicia. Erika. Alicia ya sabía que Erika se estaba quedando en la habitación de Vargan, pero su vacilación no se debía a eso. Parece que el joven maestro no está. Ah, sí, aún no ha regresado. La expresión de Erika parecía un poco más sombría de lo habitual. Alicia se preguntó por su reacción, pero Nice interrumpió de todos modos. ¿Sabes a dónde fue? Ah, no, yo tampoco lo sé. Eso es un problema, tenemos que ir a buscarlo. Ah. Erika se estremeció ante su enfoque proactivo. Nice, perdiendo interés, intentó retroceder. Alicia, inclinándose disculpándose por la hora tardía, se preparó para excusarse. Pero Erika habló con valentía. Alicia, sí, si tienes tiempo, ¿te gustaría esperar adentro? Erika continuó, sosteniendo la puerta bien abierta. Tengo muchas cosas de las que quiero hablar contigo. Yo pensé que sería agradable tomar un poco de té. Capítulo 252. Capítulo 252. Erika estaba conversando con Alicia. El espíritu, Nice, estaba sentado en su lugar pero no participaba en la conversación, con los brazos cruzados, cabeceando ligeramente. Erika y Alicia comenzaron con saludos ligeros y gradualmente pasaron a una discusión más profunda. Aunque Erika aún llevaba considerables cicatrices de desconfianza hacia los demás, Alicia era la persona con la que le resultaba más fácil comunicarse. Para cuando terminaron una taza de té caliente, Alicia ya había comenzado a compartir historias sobre ella misma y el pasado de su hermana. Así como Alicia había revelado sus propias heridas, Erika también mencionó los malentendidos con Vargan. Originalmente, había sido una promesa no revelar estas cosas a nadie, pero si la persona era Alicia, Vargan seguramente entendería y lo dejaría pasar. Sniff. Alicia sintió que su corazón dolía. Por primera vez, escuchó la historia completa de todo lo que había ocurrido entre Erika y Vargan. Lágrimas incontrolables brotaron de sus ojos, y Erika le entregó un pañuelo para ayudarla a secarlas. Qué difícil debió haber sido. Los malentendidos con Vargan, los tiempos difíciles que siguieron. Incluso este momento presente, empapado de culpa. Alicia, teniendo una vaga idea del peso de las emociones que Erika había estado cargando, encontró imposible dejar de llorar. Está bien, Alicia. Cuando su largo llanto llegó a su fin, Erika intentó mostrar una expresión alegre, con una leve sonrisa. Habiendo abierto su corazón a través de una larga conversación, Erika pudo hablar, sin preocupación ni vacilación. Mira, ya has mejorado mucho. Luego, Erika mencionó a Vargan. Gracias a su cuidado, su depresión, ansiedad social y otras fobias habían mejorado significativamente, permitiéndole tener una conversación con Alicia como esta. Pero, aún así, no puedo quitarme la sensación de que soy fea y débil. Erika, eso no es cierto. Eres hermosa y fuerte. No soy hermosa. Ciertamente no soy fuerte. Solo he estado fingiendo ser fuerte. Hasta ahora. Erika. Mi actitud cortante, mi mirada feroz y penetrante. Todo eso fue porque no quería parecer débil. Estaba ocultando mi fragilidad. El punto en que comenzó a cambiar se remontaba a cuando se había encerrado en su habitación, malinterpretando que Vargan había matado a la Ile. Desde la descarada reaparición de Vargan hasta las miradas de los demás, quería mostrar que estaba intacta y que podía mantenerse orgullosa. Erika se había envuelto en una falsa persona, pero ahora, al pensarlo, parece que no tenía un significado real. Todo era una pose para los demás, mientras por dentro seguía siendo débil. ¿Sabes? Te envidiaba mucho por dentro. Yo, sí, tú, que siempre tratas a los demás con sinceridad, que realmente amas y eres amada, que puedes sonreír con amabilidad. Te envidiaba. Mira, esta soy yo, cobarde, débil, incluso celosa a veces. Un ser humano feo. No, Erika. La voz de Alicia tembló junto con sus ojos. Las dos mujeres se miraron fijamente. Erika se vio reflejada en los ojos transparentes de Alicia. Con una leve sonrisa, vertió té fresco en su taza vacía. Ojalá hubiéramos podido tener este tipo de encuentro un poco antes. Había habido muchas oportunidades para una conversación profunda antes, pero Erika había dudado en acercarse, incómoda con sus propios defectos, percibidos en comparación con la pureza de Alicia. Saber que el corazón de Alicia estaba alineado con el suyo solo la hizo retrasar aún más. Cayó un breve silencio. Erika sorbió el té recién servido. Mientras el cálido aroma descendía por su garganta, abrió sus pequeños labios de un rosa pálido. Alicia, te gusta Vargan, ¿verdad? Dicho de manera casual, esa sola frase tuvo un impacto enorme. Nice, que había estado cabeceando, despertó con los ojos brillantes y juntó las piernas. Alicia, con el rostro lleno de sorpresa, parpadeó con sus grandes ojos y abrió la boca. Erika, está bien, Alicia. Erika sonrió suavemente. Su expresión era tan tranquila como la de alguien que ya conocía toda la verdad. Vargan regresó al dormitorio después de terminar su conversación con Frida. Él caminaba mientras revisaba repetidamente los planes en su mente. Se acerca el 28 de abril. Debo terminar todas las tareas antes de esa fecha.
Había elegido ese día como el momento en que la situación cambiaría nuevamente. Se preparó para ello con más meticulosidad de lo habitual. Su mente siempre estaba ocupada, rara vez descansaba. Clic. Vargan llegó a la puerta del dormitorio. Cuando estaba a punto de entrar, se detuvo. Mana, Alicia y Naes habían entrado en la habitación mientras él estaba ausente, aparentemente, hablando con Erika. No habían percibido su presencia, probablemente porque Vargan, habiendo trascendido tras las pruebas, estaba entrenando para ocultar su abrumador maná y presencia. Sin embargo, debido a sus sentidos agudizados por las pruebas, podía escuchar débilmente sonidos en el interior a pesar del aislamiento acústico. Está bien. Puedes hablar con sinceridad. Erika, eso. Después de todo, soy una pecadora que cometió un crimen imperdonable contra Vargan. No importa lo que él elija, no debo culparlo ni difamarlo, ni quiero hacerlo. En realidad, era obvio, pero habría sido extraño si no me hubiera dado cuenta. Aún así, quiero confirmarlo directamente con Alicia. Parece que están teniendo una conversación importante. Debería dejarlos en paz. Aunque él no estaba allí, Erika estaba hablando con otra persona en una habitación cerrada. Vargan consideró este fenómeno en sí mismo como evidencia de mejoría y tratamiento. Retiró la mano que había extendido para agarrar la manija. Debería volver en breve. El entrenamiento no necesariamente tenía que hacerse dentro de la habitación. Podía sentarse en una roca adecuada afuera o practicar en un área de entrenamiento individual. Al ajustar ligeramente su horario, Vargan giró su cuerpo. Entonces, de repente, una frase resonó con fuerza en el oído de Vargan, deteniendo sus pasos. Tiene sentimientos por Vargan, ¿verdad? Aunque Alicia no respondió en absoluto, Erika consoló a Alicia, quien probablemente había estado reprimiendo sus sentimientos debido al compromiso entre ella y Vargan. Dijo que si fuera ella, habría odiado y sentido celos de la prometida. Admiraba a Alicia por no haberlo hecho hasta el final. Me gusta la Alicia genuina. Siempre dices la verdad. Pero ese corazón que escondes, ¿no puedes compartirlo conmigo? Mientras Alicia dudaba, Vargan comenzó a moverse. La conversación entre las dos mujeres se desvaneció con la creciente distancia. Algunas palabras ya no se podían escuchar, excepto la disculpa de Alicia. Lo siento, Erika. Sus palabras, temblorosas pero sinceras, blasfemas, pero culpables, suaves, pero se escucharon claramente. Yo amo a Vargan. Finalmente, la estudiante de primer año en segundo lugar, Makenia, estiró ambos brazos, ampliamente. Después de 2 semanas, experimentó una sensación de logro que, instantáneamente liberó toda fatiga y estrés. Finalmente lo logré. En la habitación de Makenia, sobre un amplio escritorio, se encontraba una torre, de 5 capas de esferas mágicas, cada una de 5 centímetros de diámetro. El logro era evidente porque el maná era puro, sin ninguna compresión. Lo hice. Al igual que Vargan en el pasado, Makenia dedicó 2 semanas a un entrenamiento en aislamiento. Cuando el sueño lo vencía abrumadoramente, bebía café como si fuera agua. Refinó el maná que circulaba en su cuerpo repetidamente para inyectar vitalidad de manera forzada. Sin esto, habría sido imposible alcanzar el nivel asignado por Vargan en solo el periodo de 2 semanas. Era una necesidad, no una opción. No puedo ponerme arrogante, ya que tuve éxito. Seguramente Adelaide, ella, también tuvo éxito. Adelaide había sido la primera en mencionar saltarse la clase. Ella informó a su profesor que se perdería 2 semanas de clases para un entrenamiento en aislamiento. Al escuchar esto, Makenia, sin querer quedarse atrás, decidió también faltar a clases. El profesor suspiró profundamente, preocupado, pero la determinación de Makenia era firme. Finalmente, debido al precedente de Vargan, se aprobó oficialmente la declaración, sin precedentes de que 2 estudiantes de primer año se saltarían 2 semanas de clases. En serio, pensé que me volvería loco. Si lo hiciera de nuevo, probablemente, enloquecería. Hasta el punto de preguntarse si alguna vez se había entregado tan completamente en su vida. Makenia hizo todo lo posible para construir la torre mágica y tuvo éxito. La recompensa, un control meticuloso sobre el maná. Agotado, quería desplomarse en la cama de inmediato. Sin embargo, Makenia movió su maná y disfrutó de los cambios que se manifestaban en su cuerpo. El maná azul circulaba por su cuerpo con energía vívida y concentración densa. El maná total ha alcanzado un nuevo nivel. Es difícil creer que esto se haya logrado en solo 2 semanas. Makenia rió largo y de corazón. Estar con Vargan fue definitivamente la elección correcta, aunque el proceso implicara un dolor que aplastaba los huesos. No trajo un progreso tan notable. Dudé por lo que pasó en el auditorio anterior, pero no había necesidad de preocuparse. Solo espera y verás, Adelaide. Makenia apretó el puño con fuerza. Hoy era el día programado para la segunda entrevista. Como ambos habían pasado naturalmente la primera selección de documentos, ahora tenían que enfrentarse a ese familiar de aspecto extraño junto con Adelaide. Seguramente mostraré un desempeño más destacado que tú esta vez. Absolutamente. Su entrevista se llevaría a cabo en la arena para que otros estudiantes pudieran observar. En otras palabras, era una oportunidad para mostrar plenamente su magia y habilidades. Además, demostrar una habilidad superior a la de Adelaide lo distinguiría como discípulo de Vargan.
Al menos desde la perspectiva de Makenia, Vargan era completamente meritocrático. Debo mostrar todo lo que puedo. Primero, para hacer eso, Makenia tambaleó al mover las piernas. Aún era temprano en la mañana, lejos del amanecer. Necesitaba recuperar el sueño que había perdido. Ya había faltado a las clases de hoy, y la entrevista sería por la tarde, así que aún había tiempo. Se desplomó sobre su cama, cerrando los párpados como si lo hubieran golpeado con un dardo tranquilizante. Murmuró, ganaré, ganaré. En un instante, Makenia se quedó dormido, y el tiempo pasó. Para él, había llegado el momento decisivo. Capítulo 253. Capítulo 253. Habiendo despertado a tiempo y terminado de prepararse, Makenia se dirigió a la arena para realizar la segunda entrevista. La arena estaba llena de gente desde la entrada en adelante. Ambos, el primero y el segundo clasificado, están tomando la entrevista especial, ¿verdad? Eso es lo que dicen. El familiar del señor Vargan, Cray, era. En fin, si puedes someter a ese familiar, puedes entrar en Árbol Frutal y ser aceptado como discípulo, dicen. Vaya a aprender del señor Vargan. Entonces yo también debería haberlo hecho. Lo dice el tipo que apenas entró. Bueno, de todos modos. Oye, ya están aquí, han llegado. Todos los ojos se volvieron hacia Makenia. Para entonces, la noticia se había difundido por toda la academia. No solo los estudiantes de primer año, sino también los de segundo o cuarto año. Eran numerosos. El personaje, Vargan, y los logros visibles de Árbol Frutal eran suficientes para atraer la atención de la gente. Makenia tragó saliva nerviosamente y siguió caminando. Aunque se había preparado mentalmente, ver a tanta gente en persona lo puso tenso. Concéntrate. Esta entrevista no es una entrevista común. Es un privilegio y una entrevista abierta que todos están observando. Un error y se acabó. Las entrevistas de Makenia y Adelaide se realizaron de manera diferente al método habitual, y esta fue la primera entrevista pública. Vargan había sido el primer estudiante en la historia de la academia en matar a un arzobispo. Tenían el privilegio de aprender directamente de Vargan, pero eso conllevaba riesgos. Makenia caminaba con la espalda recta. La gente se apartó para dejarlo pasar. Entró en la arena. Dentro, estaba en silencio, ya que los forasteros no podían entrar. Clic. Al entrar en la sala de espera, había una mujer familiar pero detestable, Adelaide. Adelaide no prestó atención a si Makenia entraba. Controlaba su maná con calma, preparándose para estar en su estado óptimo. Era como si tuviera una capa de hierro en el rostro. Makenia la fulminó con la mirada, luego se sentó en un asiento lejano y comenzó a mover su maná también. ¿No ha dormido en 2 semanas y aún así parece estar bien? Reconoció que Adelaide tenía un poco más de talento que él, pero la tarea que Vargan había asignado no era en absoluto fácil. Debe de haber dormido muy poco. Sin embargo, no tenía ojeras. Eso por sí solo lo irritaba. ¿Es una superhumana o qué? Refunfuñando, Makenia echó otro vistazo a Adelaide. Su nariz aguileña y sus ojos tranquilos y serenos eran hermosos. No, antes de enfrentarse a Cray, necesitaba pensar en una estrategia. Al menos debería coordinar mis movimientos con ella. Pero no quiero hablar. Primero, racionalmente, tenía sentido planear con Adelaide, pero su orgullo no se lo permitía. En cambio, recordó sus recientes reacciones frías y resopló con enojo. Está bien, esta etapa es mi oportunidad para brillar de todos modos. Y me he fortalecido con las tareas, así que está bien. Convenciéndose a sí mismo, Makenia mantuvo firmemente su lugar. Finalmente, llegó el anuncio. Participantes, por favor, suban a la arena. Sin esperar a nadie más, ambos se pusieron de pie, salieron de la sala de espera y caminaron por el pasillo juntos, sin intercambiar una sola palabra. Los vítores y las luces de la arena se acercaban. Un amplio escenario, preparado para un duelo sin obstáculos, apareció gradualmente ante ellos. Makenia y Adelaide entraron en la arena. Cray, con una melena dorada como la de un león, se erizó. Cada vez que emitía un sonido amenazante, sus dientes blancos parecían capaces de desgarrar carne. Su cola, que se asemejaba a una serpiente, movía su larga lengua. Sus ojos brillaban, como pequeños cristales, pero eran suficientes para causar una impresión escalofriante. Maldita sea, cuánto ha aumentado su maná total. Makenia se sorprendió considerablemente. Cuando el cuerpo de Cray se calentó antes de la pelea, se detectó un maná profundo, como un abismo. Era una sensación diferente a la última vez. Pensó, si estuviera mirando a las 12 bestias divinas, podría sentirse así. Antes estaba ocultando su fuerza. Vargan realmente puede controlar un familiar. Así, Makenia miró a Vargan en la primera fila de los asientos del público. Vargan esperaba que comenzara el combate, con los brazos cruzados, como si estuviera aburrido. Este fue el momento en que Makenia se dio cuenta directamente de que el maná total de Vargan era trascendental y que realmente había matado a un arzobispo. Si aprendo de Vargan, mis artes de familiar podrían mejorar dramáticamente. Algún día, podría tener varios familiares como este. Reconocer la fuerza de Vargan y Cray encendió una chispa de motivación en Makenia.
Aunque el anunciador explicó las reglas y los posibles privilegios, Makenia no escuchó ni una palabra. Él ya sabía todo eso, ahora no era momento para perder el tiempo. Necesitaba reunir tanta información como fuera posible. Sin embargo, en el momento en que Vargan tomó el megáfono, las orejas de Makenia se aguzaron. Claramente escuchó la voz de Vargan. Se añadirán reglas adicionales. Si se niegan, la entrevista especial se considerará rechazada y deberán retirarse. ¿Qué reglas repentinas eran esas? Makenia se volvió para mirar a Vargan. Al ver las miradas de los dos participantes sobre él, Vargan continuó. La aceptación se indicará con un asentimiento, la negativa permaneciendo inmóvil, ¿entienden? Makenia estaba algo atónito. Al ver a Adelaide sentir a su lado, él también asintió. Luego, Vargan, sosteniendo el altavoz cerca, pronunció la nueva regla. Después de que comience la entrevista, pase lo que pase, ni yo ni árbol frutal, nos haremos responsables. Participan voluntariamente y todos los resultados serán consecuencia de sus elecciones. ¿Aún desean continuar? ¿Qué acaba de decir? La reacción sincera de Makenia al escuchar las reglas adicionales de Vargan. ¿Era esto para ver cómo reaccionaban bajo ansiedad, o realmente le preocupaba que algo pudiera suceder? Makenia no tenía idea. Él miró a su alrededor. Las vastas gradas estaban llenas de gente. Todos esperaban las respuestas de él y de Adelaide. Adelaide asintió de nuevo. La decisión ahora estaba en sus manos. Makenia, ¿qué harás? ¿Puedes aceptar las reglas que mencioné? Y. Intentó hablar, pero al recordar que asentir era la respuesta adecuada, cerró la boca. Kraí gruñó con enojo, instando a Makenia, con los músculos de su rostro, tensándose. Su denso mana y sus bien desarrollados músculos aceleraron su ritmo cardíaco. Pero si corría ahora, todo acabaría de todos modos. Mejor enfrentarlo, aunque la muerte pudiera seguir. Con ese pensamiento, asintió hacia arriba y hacia abajo. Vargan sonrió satisfecho. Ambos han reconocido y aceptado las reglas. Anunciador, toque la campana para iniciar el combate. Pronto, un sonido agudo de la máquina señaló el inicio. La multitud vitoreó. Ambos participantes movieron su mana. Makenia y Adelaide no estaban sincronizadas. Era natural, nunca habían practicado juntos, y ninguno estaba dispuesto a asumir el papel de apoyo. Más bien, a menudo terminaban obstaculizándose mutuamente. Siempre que Makenia intentaba atacar, Adelaide bloqueaba el camino. Siempre que Adelaide intentaba un ataque decisivo, Makenia o sus familiares obstruían el paso. Si es así, sería mejor estar solos. Se veían no como aliados, sino como obstáculos. Al llegar a la mitad del combate, ya habían pasado 15 minutos desde que comenzaron a enfrentarse a Kraí. Desesperadamente, los dos luchaban contra el feroz ímpetu de Kraí, pero con el paso del tiempo, la marea de la batalla se inclinaba gradualmente a favor de Kraí. En ese momento, estaban más concentrados en simplemente resistir. El cuerpo de Makenia se hinchaba y contraía repetidamente. Kraí se movía a gran velocidad, preocupado por morder a los familiares de Makenia. Makenia recordó a sus familiares antes de que pudieran ser asesinados, pero cada recuerdo drenaba bruscamente su maná. Kraí, intentando morder a los familiares enteros, no tenía objetivo y no podía calmar su excitación, lanzándose hacia Adelaide. En respuesta, Adelaide creó un escudo aproximadamente 3 veces el tamaño de su cuerpo. Apoyó sus patas traseras, resistiendo el impacto. Por cualquier medida, este era un nivel de escudo que Adelaide nunca podría haber producido con su magia habitual. Adelaide, ¿cuánto has crecido en 2 semanas? Su falta de fatiga podría deberse a la habitual máscara de hierro que llevaba. Ahora, había perfeccionado completamente sus habilidades. Si yo hubiera avanzado un nivel, Adelaide había subido 2 niveles, no un poco. Más allá de eso, aún así, quizás por falta de fuerza, las manos de Adelaide suministrando maná y sus piernas impulsándose contra el suelo temblaban. Hazte a un lado, Adelaide. Makenia se negó a reconocer su nivel significativamente inferior. Desató llamas carmesís junto a su enorme familiar lagarto. El fuego intenso surgió como si quisiera consumir a Kraí. Fue un ataque lo suficientemente grande como para envolver a Adelaide, quien enfrentaba a Kraí. Ataque de llamarada. El interior de la arena se calentó al instante. La magia dejó marcas negras de quemaduras en el suelo reforzado mágicamente. Un hechizo amenazante. Sin embargo, el problema era que el cuero de Kraí era más resistente que la mayoría de las armaduras, lo que hacía que el ataque fuera en gran medida ineficaz. ¡Maldita sea! Makenia invocó 2 familiares adicionales y vertió más magia en el asalto. Adelaide, atrapada en la lluvia de ataques, no pudo hacer nada. Si se movía, el escudo que apenas mantenía se rompería. Si se quedaba, no podría soportar el poder combinado de la magia de Kraí. Makenia, detente. A través de los dientes apretados, Adelaide habló. Su cuerpo temblaba violentamente, como si tuviera frío, vertiendo maná para sobrevivir. Su menguante maná interno causó hiperventilación. Le hizo dar vueltas la cabeza. Maldito. Adelaide siguió gritando a Makenia. Sin embargo, en el estruendo de la magia, sus murmullos se perdieron. Kraí, recibiendo el impacto de la magia de Makenia y sus familiares, debería haber esquivado, pero estaba concentrado en romper el escudo. Instintivamente, Kraí supo que se había alcanzado el límite. Crack.
como era de esperar, aparecieron grietas en el escudo que protegía a Adalaid. Aunque el maná estaba densamente concentrado para hacerlo grueso, sin suficiente maná para mantenerlo, era como un vidrio listo para romperse. Mientras tanto, Makenia permanecía ajeno, suponiendo que la Adalaid, fortalecida drásticamente durante 2 semanas, pudiera resistir. Él continuó vertiendo magia sin descanso. No, honestamente, tuvo que admitir cierto rencor hacia ella. Ese sentimiento desagradable provenía de una intensa competitividad. Consumido por la emoción, vertió mana como una sola entidad monstruosa. Para allá, maldito. Solo cuando el grito de Adalaid, escuchado por primera vez en su vida, lo impactó, finalmente se detuvo. Pero ya era demasiado tarde. Clan. El escudo de mana se rompió. La magia que él quería creer, que era irrompible, fue destrozada sin piedad, por dientes afilados. El hombro derecho de Adalaid fue mordido. Kraí, con los ojos brillando de emoción, giró la cabeza bruscamente, manteniéndose firme. La sangre brotó cuando el brazo derecho de Adalaid fue arrancado. Al ver esto, Makenia se dio cuenta de que la situación había salido terriblemente mal. Adalaid. Capítulo 254. Capítulo 254. Adalaid. Makenia miró a la caída Adalaid con las pupilas vacías. Se había formado un charco de sangre roja. Adalaid tosió y jadeó como una carpa fuera del agua, derramando cada vez más sangre. El retroceso de su cuerpo hizo que su cabeza girara. Sus ojos se encontraron con los de Makenia. Los ojos que siempre habían sido nobles e intelectualmente radiantes habían perdido su vitalidad. Al ver eso, la oscuridad también cayó sobre los ojos de Makenia. Estaba consumido por emociones que eran imposibles de articular. Pero antes de que Makenia pudiera reaccionar adecuadamente, Kraí, al no sentir vida en Adalaid, se lanzó contra Makenia. Sorprendido por la feroz carga de Kraí, Makenia, temblando como una hoja, dio órdenes a sus familiares de manera inconsciente. Por favor, detengan a esa cosa, no dejen que se me acerque. Sus leales familiares obedecieron, dejando de lado su propia seguridad. Aunque su amo no pudiera tomar decisiones correctas, aunque no pudiera dar órdenes adecuadas, habían jurado en el momento de su contrato dar la vida por él y no sentían miedo. Kraí desgarró sin piedad a los familiares. La diferencia de fuerza era abrumadora. Sin el apoyo de la mentalmente destrozada Makenia, no había forma de que sus familiares pudieran resistir a Kraí. Como hojas de otoño cayendo al suelo, fueron rápidamente aniquilados. Al final, toda la sangre de los familiares tiñó los dientes blancos de Kraí, quedando solo Makenia en pie. Kraí no detuvo su violencia unilateral. Con una boca que parecía capaz de triturar piedra, se lanzó sobre Makenia. Incapaz de resistir la embestida, Makenia cayó al suelo. Lo único afortunado fue que pudo usar su bastón para contener la boca de Kraí. Eneru. El aliento caliente de Kraí golpeó contra el rostro de Makenia. El olor a sangre se mezclaba con la saliva bestial. Unas gotas de saliva roja con patrones cayeron sobre el rostro de Makenia. Sintiendo la amenaza de muerte, Makenia tensó los músculos de su brazo y resistió. Sus ojos contorsionados se fijaron en Vargan en las gradas, desatando un rugido lleno de resentimiento. «Detengan esta locura ahora mismo». Las gradas estallaron. La gente gritaba, incapaz de soportar la escena horripilante. Algunos tartamudearon en pánico. Otros huyeron apresuradamente hacia afuera. Sin embargo, Vargan, quien había organizado esta prueba, observaba con calma, como si no estuviera pasando nada. «No me escuchan, deténganse, alguien va a morir. Por favor, solo deténganse». KRRRKK. Sus brazos temblorosos gradualmente perdieron fuerza al ser empujados hacia atrás. Los aterradores ojos de Kraí se cernían justo frente a él. Adalaid yacía inmóvil, visible por la visión periférica. Las respiraciones irregulares de Makenia llegaban de forma intermitente. Las lágrimas brotaron, y el sudor fluía como una inundación bajo un miedo insoportable. La muerte se acercaba, y los recuerdos pasaban ante sus ojos. La primera vez que había adquirido un familiar, cuando había recibido elogios de sus padres, el momento en que empacó sus pertenencias tras ser aceptado en la academia, y la mujer que siempre había estado a su lado brillaba como un espejismo de calor. Adalaid. Ella había perdido el conocimiento y yacía desplomada por su culpa. ¿Había muerto o estaba a punto de hacerlo? Si hubiera perdido tanta sangre, probablemente moriría. Por mi culpa, que era lo que tanto odiaba. Mirando hacia atrás, Adalaid no había hecho nada malo. Simplemente había seguido a su padre en la familia y cumplido con sus deberes. Por mi terrible celos. Envidiando su talento, ni siquiera podía ofrecer un simple cumplido. En cambio, escupía sarcasmo cruel y desprecio junto con intrigas y maniobras políticas cada vez que había oportunidad. «Basta, maldito bastardo». Era la primera vez que Adalaid gritaba así. Sus emociones reprimidas, contenidas hasta ahora, finalmente estallaron. «Lo siento». Makenia habló, recordando el pasado. «Me equivoqué». Una voz cargada de arrepentimiento se abrió paso por su garganta. «Lo siento, Adalaid». Su bastón, incapaz de resistir la mordida de Kraí, se rompió, y Makenia, sin poder terminar su disculpa, fue mordido en la cara. «¡Guau! Impresionante, novato! Jajaja».
La multitud vitoreó y rió. Makenia podía abrir los ojos a las vibraciones alrededor de sus oídos. A través de sus párpados, vio el mundo. Y en ese mundo, Adelaide estaba respirando. Las pupilas de Makenia se ensancharon. Adelaide estaba viva. Aunque exhausta, apenas se sostenía con las manos en las piernas, pero el brazo, que había sido cortado, estaba claramente intacto. Adelaide. Makenia estaba abrumada por la emoción. No sabía qué había pasado, pero no importaba. Adelaide estaba viva, y su brazo estaba intacto. Sin percibir los sentimientos de Makenia, Adelaide lo miró con los ojos entrecerrados. Sus pupilas reflejaban disgusto y desprecio, como si fuera una humillación que alguien así fuera su hermano. ¿Por qué es así? Makenia sintió que su reacción fue inusualmente intensa. Luego, pronto se dio cuenta de que su ropa y el suelo estaban húmedos. Alguien en las gradas se rió, como señalando esa realidad. Pipi, este novato clasificado en segundo lugar es un pipi, jajaja. No solo era sudor que empapaba el cuerpo de Makenia, un líquido amarillento y maloliente. El líquido que se extendía a su alrededor no era la sangre de los familiares, sino orina producida por el miedo. Asqueroso, dijo Adelaide. Era su sentimiento verdadero y sin filtro. Eso es. Felicidades, Adelaide. Lograste someter a Cray. Cuando Makenia, ya completamente despierta, comenzó a divagar. Incoherentemente, Bargan se acercó aplaudiendo. Como dijo, la Quimere Cray, una mezcla de múltiples familiares, estaba presionada, bajo una mano gigante hecha de maná. Era una magia que Makenia nunca había visto antes. Bueno, solo fue posible porque no proporcioné ningún apoyo a Cray. Aún así, es justo alegrarse de que haya una novata lo suficientemente fuerte para someter a Cray. Bargan colocó ligeramente su mano sobre Cray y disipó la magia con facilidad. Luego tomó la mano suave de Adelaide y la levantó. Sorprendida tímidamente, Adelaide se sonrojó de vergüenza. Bargan habló en voz alta para que todos pudieran escuchar. Todos aquí lo han visto, qué valiente y persistente fue esta chica en la lucha. Explicó que había colocado magia de maldición tanto en Adelaide como en Makenia, facilitando la comprensión de las dificultades que Adelaide había superado, incluso en la situación desesperada en la que su familia enfrentaba la muerte. Adelaide no sucumbió al miedo, en cambio, avanzó como una montura de batalla. ¿No merece ese espíritu indomable y coraje un gran reconocimiento? Bargan, aparentemente acostumbrado a tales situaciones, captó la atención del público. Todos en el estadio respondieron afirmativamente a su pregunta y aplaudieron. Sí, Adelaide ha demostrado suficientemente sus habilidades. Por lo tanto, la reconozco y apruebo. ¿Hay alguien aquí que se oponga? El público gritó unánimemente que no. Fue un trato especial, pero ella había demostrado claramente su valía. Bargan dirigió su mirada hacia Adelaide. Aunque Adelaide rara vez le miraba a los ojos, reunió valor, levantó la cabeza y sostuvo su mirada. Adelaide, felicitaciones una vez más por tu aprobación. ¡Guau! ¡Gush! ¡Jos! El público aplaudió y la celebró. Parecía un final feliz donde todo terminó bien. Sin embargo, Makenia, aún incapaz de levantarse de su asiento, sería llamada de ahora en adelante y no pudo unirse a la celebración. Makenia cruzó brevemente la mirada con Bargan, quien colocó suavemente una mano sobre el hombro de Adelaide. Bargan ignoró a Makenia, tratándola como un mueble más, y salió del estadio con Adelaide. La entrevista de Makenia terminó sin ningún aviso. Después de sacar a Adelaide del estadio, los ejecutivos de Árbol Frutal que habían estado esperando lo siguieron. La entrevista especialmente realizada concluyó. Así terminó. Queda algo de arrepentimiento, pero no está mal. Miré de reojo a Adelaide a mi lado. Aunque no estaban emparentadas, ella no mostró preocupación por Makenia, que había estado en ese estado durante tanto tiempo. De hecho, incluso parecía algo aliviada, lo que sugería que había acumulado bastante frustración. Adelaide y Makenia, su relación tensa era evidente incluso en la historia original. No era solo una disputa, incluso en situaciones de vida o muerte, emanaban odio mutuo, una relación peligrosamente intensa. Bueno, para ser precisos, la única que alberga un odio tan fuerte como para querer matar a la otra es solo Adelaide. Esto ocurrió en la parte media final de la historia original. Adelaide y Makenia, buscando a un obispo fugitivo, continuaron agotados pero, finalmente lo encontraron. Sin embargo, el obispo ya había restablecido sus fuerzas. Agotados, los dos apenas lograron ganar. Entonces, justo antes de que el obispo, que lo había dado todo, estuviera a punto de morir, partió el suelo bajo ellos, creando una grieta enorme. Con el maná agotado, Makenia se aferró fuertemente a las manos de Adelaide, colgando indefensa. Nunca me sueltes, Adelaide. En una situación que dependía únicamente de ella, sin maná y con su resistencia al máximo, Adelaide apenas podía sostenerse con ambas manos. Si hubiera intentado levantarlo a la fuerza, ambos habrían caído. Tenían que esperar una solicitud de rescate. Aguanta, Adelaide. Aterrorizada por el miedo a la muerte, Makenia le ordenó resistir a toda costa. Adelaide luchó con todas sus fuerzas para no dejarlo ir. Aunque era un rival odiado, podría continuar así. ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Qué estás haciendo? Adelaide se relajó lentamente, retirando una mano mientras aún sostenía a Makenia con la otra. Makenia percibió sus pensamientos peligrosos y agarró su mano restante como un salvavidas. Sin embargo,
Con el agarre agotado de Makenia, era imposible sostenerse. Su mano se deslizó lentamente, cuando los ojos desesperados de Makenia, aún aferrados a la última esperanza, se encontraron con los de Adelaide. Solo muere, hermano. Adelaide dijo, y Makenia cayó en el abismo infinito, con el rostro incapaz de borrar la conmoción. De alguna manera, fue un resultado inevitable. El afecto retorcido de Makenia, nacido de los celos y la envidia, había atormentado a Adelaide como un fantasma. Hasta entonces, Makenia nunca le había pedido disculpas ni una sola vez. Él había forzado una justificación para sus acciones mientras la acorralaba. Aunque un niño inmaduro podría hacer bromas inofensivas a una chica que le gusta, su distorsión fue extrema, de todos modos. Así que esta vez, realicé un experimento poniendo a ambos en la misma situación. Personalmente, esperaba que Makenia también se levantara y superara la adversidad, pero aparentemente, su afecto por Adelaide era más profundo de lo esperado. De todos modos, no había forma de salvar a este tonto. Como no podía llevarme al tonto conmigo, lo dejé de lado en mis pensamientos y hablé con otra mujer cercana, Alicia. Dirige las entrevistas oficiales restantes como se mencionó anteriormente. Sí, entendido. Las guiaré para no deshonrar a Vargan. Bien, vamos. Procedamos con el resto del programa en orden. Capítulo 255. Siguiente solicitante, por favor pase. La entrevista se llevó a cabo bajo la dirección de Alicia. Alicia intentó mantener la actitud más estricta posible, incluso con su tono suave. Había un sentido de disciplina en ella. Los ángulos de sus cejas estaban marcadamente definidos, luciendo bastante familiar. Sin duda, había practicado frente a un espejo cuando estaba sola en su habitación. Parece que se ha endurecido un poco respecto a Salesius. Bueno, ha estado tan ocupada que probablemente no tuvo tiempo para deprimirse. Sentado en la esquina de la sala de investigación, llegué a esta conclusión mientras observaba a Alicia. Estaba comprobando si Alicia estaba realizando la entrevista correctamente y qué nuevos talentos se habían postulado, y esto fue satisfactorio. Observando a Alicia por un rato, comenzaron a surgir pensamientos aleatorios. Yo me siento atraída por Vargan. Si ni siquiera lo hubiera escuchado, no habría tenido que pensar eso. El recuerdo de ese momento aún estaba vívido. La frase pronunciada con una voz vacilante, casi de rendición, contrastaba fuertemente con la Alicia que conocía de la obra original, dejando una impresión aún más clara. ¿Acaso Alicia alguna vez ha dicho que le gustaba a alguien? No, no lo ha hecho. Incluso en la novela donde Liam era el protagonista, incluso en la novela donde Arterion era el protagonista, Alicia siempre permanecía pasiva, nunca mostrando directamente sentimientos románticos. Cuando otras heroínas perseguían activamente, ella siempre se quedaba unos pasos atrás. En lugar de entrar en el campo de batalla, mantenía una postura de observación. Según las líneas de Liam en el original, incluso si Arterion trataba bien a Alicia en la novela original, ella solo sentía tímidamente y de manera pasiva. Nunca se expresó que ella tuviera sentimientos por él, incluso con tanta descripción psicológica de Alicia en el texto. Así lo pensé. Alicia es una mujer que no puede amar verdaderamente a alguien. Incluso su tarea del primer semestre reflejaba esto. Para el tema, lo que quiero lograr antes de morir, respondió, familia. Habiendo perdido a toda su familia cuando era niña, esto representaba una deficiencia e incompletitud. En última instancia, Alicia no buscaba una persona para amar. Ella quería a alguien que pudiera crear una familia pacífica para ella. Sí, definitivamente era eso. Se centraba en el grupo que el objetivo lideraría más que en el objetivo mismo. Alicia no puede amar puramente a otro individuo. Para ella, una persona era simplemente un paso hacia el establecimiento de una familia, no un fin en sí mismo. Así fue como la había juzgado. Observé a Alicia en silencio. Cabello blanco que brillaba a lo largo de la línea del hombro. Piel pálida impecable sin maquillaje ni productos. Ojos inusualmente grandes y claros entre sus delicados rasgos. Una apariencia tan perfecta que parecía casi artificial. Y aún más increíble era su corazón, más puro que el de un santo. No, ¿qué estoy pensando ahora mismo? He estado durmiendo demasiado poco. Parece que queda algo de fatiga. Me toqué la esquina del ojo para sacudir esos pensamientos. Ella también debe estar controlando estrictamente su condición, así que era extraño. Entonces levanté la cabeza para mirar hacia adelante. Alicia, al encontrar mi mirada, parpadeó con sus grandes ojos y ladeó ligeramente la cabeza. Debió haberme visto tocarme el ojo con una mirada. Por alguna razón, aparté la mirada y miré de reojo a Erika que estaba sentada a mi lado. Erika observaba a Alicia en silencio. Una leve sonrisa permanecía en sus labios, como si una hermana mayor admirara el crecimiento de su hermana menor. Cuando me levanté, Erika giró la cabeza. ¿Ya te vas? Sí, ya he evaluado que las cosas pueden seguir bien sin mí, así que no hay necesidad de perder tiempo. Ya veo. ¿Vendrás conmigo? Yo. Por alguna razón, Erika no dijo de inmediato que iría. Frunció los labios, dudó, y luego dijo, me quedaré un poco más. De verdad, quiero ver un poco más. Los ojos azules de Erika se volvieron hacia Alicia. Con voz tranquila, dijo que me seguiría más tarde si yo me adelantaba. Al ver que Erika tomaba la iniciativa, inconscientemente sonreí y asentí en señal de reconocimiento. Entonces me adelanto. Está bien, nos vemos en la habitación.
Salí de la sala de investigación y fui directamente al dormitorio, ya que no había razón para detenerme en otro lugar. Dentro de mi habitación, extendí un pañuelo blanco y saqué una bola de cristal del tamaño de un rostro humano. Colocándolo sobre el escritorio e infundiéndolo con maná, la imagen apareció, como una pantalla de televisión. Chisisi, oh, Vargan. ¿Cuánto tiempo? ¿Has estado bien? La imagen mostraba a un hombre anciano con profundas arrugas en la frente. Era Barte, jefe de la aldea Rubid. Al principio, tenía problemas con la conexión, apareciendo a menudo torcido en la pantalla, pero ahora parecía haber encontrado su ángulo, mostrando completamente la parte superior de su cuerpo. Parece que aún te va bien. Era sincero, sin un atisbo de falsedad. Aunque su rostro mostraba arrugas, su cuerpo parecía más allá de su mejor momento, robusto como siempre. No me había dado cuenta de que mi apoyo sería tan útil. Todo es gracias a ti, Vargan. La paz de la aldea Rubid y mi salud son posibles únicamente por tu gracia. Barte sonrió, aparentemente complacido. Aunque la edad hacía que su respiración se escuchara cuando sonreía, había mejorado mucho. Por cierto, Vargan, ¿recibiste ese objeto que te envié? Sí, incluso en medio del caos de la guerra, logré recibirlo a tiempo y de forma segura. Es un objeto bastante difícil de enviar a la academia, ¿sabes? ¿No te dije? Enviarlo a la academia habría sido una locura. No habría podido recibirlo y lo habrían retenido para verificación. Exactamente. Unos días después de que la facción de la diosa se retirara, Nikki, la mensajera exclusiva del terrario, volvió a venir. Aunque se le había pedido al jefe de la aldea que lo despachara, el momento fue similar al de cuando recibieron el bastón, así que esperaba a otra persona, pero fue la misma mensajera. Sin duda, eran muy rápidos. Francesca y Frickan Risk han estado cada vez más rápidos en rastrear a los seguidores de la diosa y a los obispos. Gracias a eso, pudimos obtener el objeto fácilmente. Parece que también les está yendo bien. Por supuesto, casi como detectives. Espera un momento, Francesca. Aún no he terminado mi conversación privada con Vargan. Ha pasado un tiempo. Una cara realmente bienvenida. ¿No era esta la estudiante avanzada que ya debería haber sido promovida al tercer año? Sí, ¿cómo te ha ido? Ya ni siquiera me llamas, señor. De todos modos, no eres realmente una señor. Más bien, ya que has aparecido, ¿por qué no me cuentas sobre tus resultados recientes de investigación? Directo al tema del trabajo. ¿Cuándo hemos tenido tiempo para intercambiar saludos largos? Eso es cierto. De hecho, por eso también aparecí. Francesca sonrió con desdén suavemente y continuó. Ahora es casi completamente posible resucitar al Tife sin intelecto, excepto en algunos casos especiales. La mayoría puede producir la misma salida que en vida. ¿Has oído esto, verdad? Sí, ya me han informado y lo sé. No debió ser fácil, pero has logrado tanto. Estoy arriesgando mi vida haciendo esto. De todos modos, lo importante es esto. ¿Qué es? Logramos mover a un obispo de primer nivel, Ann. Vaya, eso es realmente asombroso. ¿Es posible moverlo? Ya casi lo había dado por perdido. Pareces bastante sorprendido, a juzgar por esa expresión. ¿Quién no lo estaría? Básicamente, ese era un dominio que habíamos abandonado. Pero no celebren todavía. Aunque logramos moverlo, es solo un parpadeo o girar la cabeza de un lado a otro. Pensaste que me refería a que corriera. No dije que prácticamente habíamos renunciado. Incluso ese pequeño movimiento merece elogios. Pero, ¿se puede controlar completamente? Por supuesto, no tengo intención de repetir el mismo error. La expresión de Francesca se volvió amarga, como si recordara haber sido explotada por un dragón antiguo durante la temporada de festivales. Pero rápidamente lo sacudió y continuó. ¿Sabes? La investigación sobre ese objeto que enviamos es realmente posible. Su vacilación era palpable en la pregunta. Parecía como si esperara desesperadamente resultados. Bueno, tiene sentido. Su tío, Lucien, terminó en ese estado al final, así que no sé, sentiría como un problema ajeno. Tengo la intención de producir el mejor resultado posible, pero no te hagas demasiadas ilusiones rápidamente. Al final, es un asunto que requiere tiempo. Eso es suficiente, eso basta. Francesca murmuró suavemente. Era una voz tierna, anhelando a alguien que ya se había ido. Si incluso de esa manera la investigación de mi tío puede ver la luz, eso me basta. No puedo dormir, Difelia, adormilada, movió la cabeza de un lado a otro para evitar quedarse dormida, con las nuevas responsabilidades como presidenta del consejo estudiantil, acumulándose como montañas, y la investigación especial encima de eso, siempre le faltaba sueño, tanto que incluso una santa como ella ocasionalmente se saltaba las oraciones a Yggdrasil. Café, café. Como un niño persiguiendo a su madre, ella buscaba café, manipulando las plantas, cercanas como si fueran extensiones de sus propias manos para prepararlo y verterlo en una taza. Aunque sus ojos no podían ver, sus familiares se movían rápidamente, por lo que no era inconveniente. Slep. Mientras el café caliente entraba en su cuerpo, Difelia exhaló. Últimamente, su mente no podía funcionar sin cafeína. ¿No organicé bien las cosas? Miró su escritorio desordenado. Los libros estaban abiertos, con líneas importantes subrayadas. Sabiendo el sacrificio de árboles por un solo libro, no debería haber sido así, pero
Con tanto que recordar y consultar, había marcado cosas apretando los dientes. Entre ellos estaban las notas de investigación dejadas por el profesor Lucien, varios artículos, libros e incluso notas sobre experimentos garabateadas como bocetos, susurro. Tomando café, Difelia pasaba las páginas con movimientos controlados de las plantas. Comunicándose con las plantas, Difelia, aguda y precisa, estaba excepcionalmente capacitada para esta investigación. Se volvió hacia pequeños frascos recién entregados. En cada frasco, un solo insecto se retorcía, intentando escapar. ¿De dónde saca Vargan estos gusanos divinos? Gusanos que convierten a los humanos en Altife, parásitos divinos. Había pasado casi un año desde que los recibió por primera vez de Vargan. También significaba que había pasado casi un año desde que comenzó la investigación sobre ellos. Siempre que Vargan regresaba de sus salidas, entregaba un gusano divino como material experimental. Difelia quería saber desesperadamente la fuente, pero Vargan no era alguien que la revelara, así que ella ya se había resignado a medias. Este experimento es importante. Si tiene éxito, podría ser un beneficio tremendo para la humanidad. Difelia continuó con los experimentos a petición de Vargan. Al principio, solo era una investigación y experimentos autónomos, pero con el apoyo continuo de Vargan y los resultados de la investigación del profesor Lucien, ella se había estado esforzando aún más. Ya es tan tarde, los capullos de flores moradas que había plantado a un lado habían florecido por completo. Difelia se acercó, murmurando una disculpa, y retiró todos los pétalos. Molió finamente los pétalos, los colocó en diferentes frascos, vertió agua caliente y esperó. Alrededor de una hora después, los pétalos se infundieron en un líquido morado. Usando un gotero, añadió soluciones especiales a cada frasco. No ocurrió ningún cambio visible, pero el veneno que pretendía crear estaba completo. ¿Habrá un cambio esta vez? Probablemente no. Habiendo enfrentado ya innumerables fracasos, Difelia trató de reprimir sus expectativas e inyectó la solución en los gusanos divinos. Hasta ahora, sus resultados solo habían ralentizado los movimientos de los gusanos, y los habían entumecido temporalmente. Para lograr más, cuanto más tiempo y esfuerzo serían necesarios. Difelia jadeó, acercando su rostro a un gusano en particular. Aunque su vista provenía de un familiar, su cuerpo se movió automáticamente por el impacto. Se retuerce, se retuerce, se retuerce. Un gusano reaccionó intensamente, casi como si estuviera en angustia. Los otros gusanos simplemente se entumecieron, pero el estado de este era excepcional. Yo debo registrar esto. Emocionada, las manos de Difelia temblaban mientras escribía rápidamente. A través de los ojos y el maná de su familiar, documentaba meticulosamente cada reacción instantánea. Quizás esta investigación pudiera realmente traer un cambio importante en la historia humana. Podría crearse una cura para restaurar a las personas transformadas en Altife. Ese pensamiento la impactó. Capítulo 256. Capítulo 256. Vargan había llevado a Adelaide al segundo campo de entrenamiento. A diferencia de los campos de entrenamiento generales, que cualquiera podía usar sin restricciones, este funcionaba por reserva y era difícil de conseguir, pero Vargan logró reservarlo gracias al número de miembros de Árbol Frutal. Adelaide, disculpa que lo mencione justo después de decir que te enseñaría, pero soy una persona muy ocupada. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, el tiempo que personalmente pueda dedicar a actuar como tu mentor será limitado. Ya veo. ¿Estás decepcionado? No. Aunque lo dices con tanta calma, las puntas de tus cejas se bajaron ligeramente. Bueno, lo entiendo. Después de 2 semanas de entrenamiento agotador y, finalmente aprobar, escuchar esto naturalmente sería desalentador. Adelaide se sorprendió considerablemente por el comentario de Vargan que iba al grano. Después de la crítica de McKenna la última vez, esta vez había ocultado cuidadosamente cualquier cambio en su expresión. Aunque se enorgullecía de ocultar perfectamente sus emociones, él la había visto fácilmente a través de ellas. No es un gran talento, simplemente soy más hábil para leer las expresiones de las personas que la mayoría. De todos modos, no te preocupes, aunque no podamos pasar mucho tiempo juntos, no tengo intención de hacerlo a medias. Vargan desplegó la bolsa blanca y sacó varios libros gruesos de su interior. Cuando se colocó sobre el escritorio, el peso de la pila produjo un fuerte golpe. Vargan sonrió, colocando su mano sobre la pila. Estos son libros escritos basados en mi experiencia acumulada. ¿Tú escribiste todos estos tú mismo? Sí, la experiencia solo se convierte verdaderamente en propia cuando se reflexiona cuidadosamente sobre ella. Vargan, que hasta ahora había enseñado a Alicia, se había centrado en mejorar sus logros mientras registraba todo meticulosamente. Por supuesto, hizo referencia tanto a la teoría educativa como a los estudios mágicos. También examinó todos los libros relacionados en posesión de la familia Chugenars para descubrir cómo enseñar de manera más eficiente y facilitar la comprensión. Alicia había sido el primer sujeto práctico para sus teorías educativas, y un caso exitoso que produjo resultados suficientes. El caso de Alicia es único, por lo que aplicarlo directamente a otro sería poco práctico, pero aún así sirve como una referencia valiosa. Vargan habló con Adelaide,
quien aún no podía ocultar su asombro. Los magos prominentes y altivos a menudo registran sus logros de maneras difíciles de comprender, simplemente porque no les gusta expresar su conocimiento sublime en un lenguaje o conjuros simples. Utilizan ceremonias y etiqueta, asegurándose de no tener nada de qué avergonzarse al presentarlo a otros. A veces, deliberadamente hacen los conjuros más difíciles para que solo unos pocos selectos puedan dominarlos. Sin embargo, desde el punto de vista de Vargan, esto estaba lejos de ser eficiente. La seguridad es importante, pero la humanidad está en un punto donde las personas capaces necesitan ser entrenadas lo más rápido posible. Busqué abordar este problema. Estos libros son el resultado de ese esfuerzo. Entonces, ¿has simplificado la magia para facilitar su comprensión? Sí, y también he reorganizado las secciones previamente divididas en básico, intermedio y avanzado en una estructura más sistemática y efectiva. Sorprendentemente, la ayuda de Paula fue significativa aquí. Antes de ingresar a la academia, ella asistió durante 6 meses, prácticamente, coautorando los libros. Toma esto. Vargan sacó un libro de la pila y se lo entregó a Adelaide. Esto es, ya has recibido educación especializada, así que tienes lo básico. A través de las tareas que te di, tu base también se ha solidificado. Este es el siguiente paso. Magia elemental avanzada. Adelaide leyó el título. Debajo del título, en letras pequeñas, un atajo para dominar la magia elemental. Desafortunadamente, no soy experto en magia elemental. Sin embargo, cuando se trata de aumentar el maná total, la base de toda magia, sé mejor que la mayoría, cómo elevarlo rápidamente. Por eso es magia elemental. Bien, entendiste rápido. Tal como esperabas, la magia elemental está profundamente relacionada con toda la magia y el maná total. Vargan había experimentado personalmente que aumentar el maná total también elevaba naturalmente sus habilidades en magia elemental. También ocurría lo contrario, y basándose en esa experiencia, se crearon estos libros. La magia puede parecer dividida en campos distintos, pero en realidad, todos están estrechamente conectados. Dominarlos simultáneamente puede producir sinergia. Vargan le entregó otro libro relacionado con el mana total, luego devolvió los libros restantes al morral. Para Alicia, había dado 4 libros, incluyendo magia de maldiciones y artes de servidumbre. Para Adelaide, especializada en magia de habitaciones, 2 libros fueron suficientes. Estudiarás estos libros de forma independiente y serás evaluada por mí. Incluso si encuentras secciones confusas, piensa en ellas por ti misma antes de preguntarme. Nunca olvides resolver los conceptos por tu cuenta primero. Entendido, señor. Además, puedo asistir con un entorno indistinguible de la realidad. Chas. Al chasquido de Vargan, el obispo Caliculea apareció ante Adelaide. Asustada, casi lanzó un hechizo, pero al ver que permanecía inmóvil como una muñeca, retiró su maná. Ella miró a Vargan y expresó sus pensamientos sinceros. No tenía ni idea cuándo exactamente lanzaste ese hechizo. Lo importante ahora no son los detalles triviales. Deberías concentrarte en este, ¿verdad? Tío Uzi. Vargan le dio una palmada en la cabeza a Caliculea. El altife de clase obispo, con brazos inusualmente largos, fue golpeado, casualmente por un hombre. Aunque era surrealista, Adelaide se obligó a aceptar la situación. Sí, puedo verlo claramente. Este posee la capacidad de combate típica de un obispo, pero puede usar bendiciones bastante problemáticas. Concéntrate en bloquear ataques sin quedar atrapado en sus bendiciones. Por cierto, este es un entrenamiento de magia de habitación, así que los ataques están prohibidos. Vargan emitió una misión repentina. Adelaide ahora estaba frente al obispo. Entornando los ojos, preguntó con una voz ligeramente tensa, «Senpai, mantener un hechizo de este nivel debe ser agotador mental y físicamente. ¿Estás segura de que está bien? Estoy desarrollando mis propios hechizos únicos, así que no te preocupes. Y necesariamente, puedes considerar esos pensamientos solo después de superar este. No será demasiado tarde». Vargan conjuró un temporizador a su alrededor. Estaba programado para 4 horas. Durante exactamente 4 horas, te atacará. Resiste durante este tiempo. Además, no dependas de mí. Has pasado por la entrevista, puedo llevarte al límite. Durante el entrenamiento, pero nunca intervendré físicamente. Sí, entonces, sin más demora, comencemos. Vargan golpeó la cabeza de Caliculea 2 veces con fuerza. Los ojos vacíos del obispo brillaron mientras lanzaba inmediatamente un feroz ataque contra Adelaide. ¡Boom! ¡Boom! ¡Ag! Los puñetazos del obispo eran mucho más fuertes que cualquier combate de práctica que ella hubiera experimentado antes. ¿Es este el poder de un obispo? Adelaide usó un escudo mágico para resistir. Cada impacto hacía temblar todo su cuerpo, pero sus ojos nunca desviaron la mirada fija. Vargan se apartó para observar cuidadosamente su batalla. Analizó su producción de maná, cómo usaba la magia de habitación en diversas situaciones, señalando áreas de mejora y fortalezas. Pasó el tiempo, y el temporizador ahora mostraba aproximadamente 3 horas y 20 minutos restantes. La puerta del campo de entrenamiento se abrió y llegó un visitante. Está bien, Saint. No es un obispo real, solo mi hechizo, así que no te alarmes. Difelia, que había traído una silla de ruedas, percibió que no emanaba energía del obispo. Sin embargo, aun sabiendo eso,
no era fácil sentirse tranquila. Incluso al acercarse al lado de Vargan, no bajó la guardia. Usando los ojos de un familiar, Difelia observó cuidadosamente a Caliculea y habló. He oído hablar de ello, pero realmente has completado un hechizo único e increíble. Lo tomaré como un cumplido. Pero más importante, ¿qué te trae por aquí, Difelia? Todavía debería quedar bastante tiempo en el gran salón, ¿no es así? Volviendo en sí ante la pregunta de Vargan, Difelia habló con cierta urgencia. He venido porque ha salido un resultado importante de esa investigación. ¿Un resultado de la investigación? Al encontrarse con la mirada de Difelia, Vargan leyó la emoción en sus pupilas. Parecía que esto no era un asunto ordinario. Adelaide, estaré fuera por un tiempo. Ocúpate de ello durante el tiempo restante. Sí, señor. Vargan salió inmediatamente hacia el campo de entrenamiento. Difelia, con expresión desconcertada, lo siguió. Espérate, ¿está bien dejarlo así? Está bien. He configurado que desaparezca automáticamente si ocurre una emergencia. Pero el asunto urgente no es mi hechizo ahora, ¿verdad? Entonces, solo necesito ir a tu habitación. Sintiéndose inquieta, Difelia decidió confiar en él por ahora y se movió. Se dirigió al dormitorio femenino con Vargan. Clic. Insertó una llave en la cerradura, la giró y entró al dormitorio. El interior estaba lleno de plantas, casi confundiendo a uno, haciéndole pensar que era un invernadero. Al fondo, en una pequeña habitación, vio inmediatamente frascos que contenían los insectos divinos sobre la mesa. Vargan se concentró en uno de los especímenes y torció la comisura de sus labios. Murió por envenenamiento. El insecto divino, cuyo caparazón de tono rojo se había disuelto desde el interior, estaba muerto. El veneno en su cola había desaparecido como si lo hubieran arrancado. El insecto divino había perdido el poder de transformarse en Altife debido al veneno que Difelia había completado y se convirtió en un cadáver. ¿Daña al cuerpo humano? Negando con la cabeza, Difelia respondió a la pregunta de Vargan. Aún no he experimentado tan a fondo. Sin embargo, el veneno es tan potente que se espera que afecte incluso al huésped humano. Entonces, matar solo al insecto divino sin dañar al huésped sigue siendo imposible. Incluso si se administra durante la etapa de capullo, para evitar la transformación en Altife, el huésped moriría. Murmurando para sí mismo, Vargan miró a Difelia y admiró sinceramente su logro. Has logrado una gran hazaña, Santa. En la historia original, Difelia investigó de forma independiente los insectos divinos y alcanzó esta etapa después de unos 5 años. En ese entonces, no había heredado los resultados de investigación del profesor Lucien, y la falta de un ambiente adecuado para experimentar hizo que tardara aún más. Con condiciones adecuadas, avanzó 5 años por delante. De esta manera, esto aumenta mucho la probabilidad podría completarse el desarrollo del remedio que nunca se completó en la historia original. Vargan reconoció el genio de Difelia. Así como las personas sobresalen en diferentes campos, el talento de Difelia brillaba intensamente en este dominio en particular. Sin embargo, en lugar de mostrar emoción, Difelia se mordía los labios, oscureciendo su expresión. Este logro también debe mantenerse en secreto para la Iglesia, ¿verdad, Santa? Puedo adivinar lo que estás pensando, pero lo que dije entonces sigue siendo cierto. Si informo estos resultados a la Iglesia, ciertamente podría avanzar exponencialmente. Hay expertos con mucho más conocimiento que yo. Vargan la interrumpió, con la intención de negarlo firmemente. Sin embargo, Difelia respondió inesperadamente. Lo he pensado cuidadosamente. ¿Sobre qué? La historia de la humanidad y Altife es larga. Por larga que sea, ha causado innumerables sacrificios, y a medida que las crisis se prolongan, Yggdrasil reunió un talento extraordinario y conocimiento acumulado. Ella continuó con cautela. Aunque sabía que sus palabras y declaraciones podrían ser irreverentes, no podía borrar sus dudas. Entiendo que los resultados llegaron porque el ambiente estaba preparado. Usando la investigación del profesor Lucien, los insectos divinos y mi habilidad para manipular plantas, apenas logré llevar a cabo la investigación. Sin embargo, sigue siendo extraño. Han pasado cientos de años. Que la Iglesia no haya logrado ni siquiera este nivel de progreso en tanto tiempo es incomprensible. Difelia estaba ansiosa. Su voz dudosa era muy diferente de la santa que una vez mostró una fe firme. Vargan me dijo que no confiara demasiado en la Iglesia, ¿verdad? Podría ser. No, seguro que la Iglesia está ocultando algún gran secreto. Difelia, escucha con atención. Vargan la interrumpió deliberadamente. Sus ojos cubiertos de escarcha ahora parecían aún más fríos, llevando el frío de la habitación. La conversación que sigue no debe ser divulgada en ningún lugar. ¿Como durante el brote de maná de Erika? No. Es un asunto mucho más importante que eso, por lo que no puede concluirse, solo verbalmente. Vargan sacó una hoja de papel de dentro de Waiti. Era un contrato que llevaba el nombre del cardenal Bell. Eso. Difelia reconoció el contrato del cardenal. Vargan lo convirtió en una daga oculta en la sombra y se cortó la punta del dedo. Apareció sangre roja que goteó sobre el contrato. Santa Difelia, confirmaré, puedes mantener en secreto la conversación que sigue, incluso hasta la muerte. Las letras en el contrato empapadas con la sangre de Vargan se volvieron rojas. Entregando el puñal a Difelia, Vargan continuó.
Te contaré las relaciones causales de todo, los secretos del mundo, los secretos. Sí, aunque sea una vez, filtras la conversación que sigue, sufrirás una muerte muy miserable y terrible. La luz se reflejaba en los ojos de Vargan. El movimiento de las llamas hacía que su forma danzara de manera ominosa. Vargan preguntó, ¿aún así firmarás este contrato, santo que reverencia a Dios? Capítulo 257. Capítulo 257. Una enorme pila de piedras con forma de pirámide se alzaba en el centro de un mundo donde solo existen el blanco y el negro. Las lápidas hexagonales, cortadas perfectamente, flotaban en el aire como si no tuvieran peso. Era el espacio de la Cardenal Bell. Este era su dominio, único para ella, conocido como el gobernante de este espacio. Ya veo, un niño recién ascendido al rango de arzobispo deseas entrar bajo mi mando. Fertigle Bluelance, quien había ascendido a arzobispo mediante selección y era un ser cuya sangre mezclaba humana y altive. El arzobispo que empuñaba la lanza del rayo se encontraba con Bell. En respuesta a su pregunta, Bluelance, arrodillado y jurando lealtad, levantó la cabeza y respondió, los otros cardenales son o cobardes o locos. Locos, una afirmación bastante audaz. A pesar de que las palabras y el comportamiento de Bluelance eran suficientes para hacerla fruncir el ceño, Bell decidió escucharlo hasta el final primero. Bluelance, agradecida por su generosidad, continuó hablando. Un cardenal se ha aficionado a usar fuerzas humanas y evita la guerra. Por el contrario, otro cardenal solo piensa en la guerra sin tener ninguna estrategia en mente. Otro solo garabatea resultados experimentales. Creía que solo Lady Bell podía permitirme ejercer plenamente mis habilidades. Ya veo. Bell sonrió, claramente de buen humor. Habiendo observado durante mucho tiempo la violencia y la mente estratégica de Bluelance, después de unas palabras más con él, lo aceptó bajo su mando. El maná púrpura se extendió desde el cuerpo de Bell, envolviendo a Bluelance. El maná, imbuido con la naturaleza de Bell, fue absorbido por su cuerpo. Aunque no se veía ningún cambio en la superficie, Bluelance se dio cuenta de que el nivel de su poder había aumentado significativamente, y sonrió con emoción. Gracias, niño, te recompensaré según tus logros. Sí, pero no olvides que puede actuar en sentido contrario. Si me traicionas o conspiraras a mis espaldas, nunca tendrás una muerte pacífica. Eso no sucederá. Estoy contento mientras reciba el campo de batalla y la estrategia adecuados para mí. Esperaré con interés tus futuros logros. Bell mordió Bluelance. Gracias a su poder, Bluelance se movió fácilmente. En el vasto espacio, como si fuera infinito, solo existía Bell. Esa niña ha usado el contrato de nuevo. Bell miró una de las lápidas flotando en el aire. Incontables nombres estaban inscritos en ella, y nuevos nombres se tallaban a medida que los espacios vacíos se erosionaban. Vargan, Difelia. Los nombres a su alrededor se borraban y reescribían en tiempo real. Bell se quedó un momento, luego miró de reojo. Allí yacía el contrato anterior de Vargan. Vargan, Frican Rhys, un santo y uno de las 12 bestias divinas. Un niño presuntuoso jugando juegos. Interesantes, parece. Bell sonrió levemente. Sus ojos cautivadores y seductores se curvaron, irresistibles sin importar el género. Entonces, apareció el contenido del contrato de Vargan con el santo. 17 de abril, 22 horas 23 minutos y 21 segundos. El sujeto, Santo Difelia, tiene prohibido divulgar cualquier conversación con la parte, Vargan. Las reglas de la conversación. Incluso al leer más, solo se registraron el lugar y la hora exacta de la conversación. No se especificó de qué hablaron realmente. Bell, entrecerrando los ojos, rascó el aire con la uña. De repente, la sangre fluyó donde su rasguño marcaba el aire vacío, formando una abertura. Dentro apareció un corazón rojo brillante. El corazón de Vargan, latiendo con fuerza, enfatizando que estaba vivo. Niña, ¿con qué propósito usas el poder de un cardenal? Bell acarició el corazón como si estuviera acariciando una mascota. No tenía pelaje esponjoso ni cola juguetona, pero trataba la masa roja de músculo, como algo adorable. Cada vez que sus dedos anormalmente blancos lo tocaban, sus largas uñas apenas lo rozaban de una manera emocionante y peligrosa. ¿Qué estás pensando? ¿Qué planes estás preparando? Sus ojos, superficialmente humanos pero claramente monstruosos, brillaban. En las pupilas, una aura maligna giraba, superpuesta con curiosidad. Quiero saber eso. Bell habló con arrogancia, como si su lengua se hubiera movido frente a él. Muéstrame todo lo que puedas hacer, ya sea que el camino que buscas conduzca a la ruina o no. Yo lo vigilaré. No lo olvidaría y esperaría ese día prometido. Niña humana arrogante. Los labios apretados de Difelia temblaron al terminar su conversación con Vargan. La santa sintió tristeza y sufrió. Al escuchar todas las verdades y planes de Vargan, no pudo hacer nada más que llorar en silencio. ¿Realmente fue tan impactante el secreto de la iglesia? Preguntó Vargan. A pesar de haber dicho palabras impactantes una tras otra, parecía imperturbable. Su voz era la de siempre. Su expresión era la de siempre. No, no es eso. Difelia negó con la cabeza. Miró a Vargan, diciendo que sus lágrimas no eran por la iglesia. Sus párpados muertos se abrieron, y lo vio.
Sin embargo, aún no podía verlo. Realmente, los pequeños ojos del pájaro posado en su hombro lo reflejaban. Si fuera posible, deseaba verlo con sus propios ojos, no con ojos prestados. No es por la iglesia, sino por ti, Vargan. Por mi culpa, Vargan. Te compadezco profundamente. La carga que llevas, el peso sobre tus hombros, tus piernas cansadas caminando, por el camino difícil. Y tú, Vargan, que elegiste esto voluntariamente, te compadezco mucho. Simpatía inútil. Sintiendo que la conversación había terminado, Vargan giró su cuerpo. El contrato con la Santa Difelia había terminado, así que no había necesidad de quedarse allí. Tomó la hoja de una planta cercana y habló. Una habitación cubierta de plantas. No es un buen lugar para quedarse mucho tiempo por la noche. Se siente sofocante. Me retiraré. Concéntrate en tu misión y no en pensamientos ociosos. Vargan extendió las piernas para salir de la habitación. Mientras se dirigía hacia la puerta, Difelia añadió una palabra más, sujetando su pie. Realmente no hay otra manera. Eres inteligente y tienes a muchas personas a tu alrededor. Si todos piensan juntos, un mejor plan, una mejor solución. Difelia, esta es la mejor opción. Vargan desestimó las palabras de Difelia. No importaba cuánto pensara, el plan actual que él lideraba era el único con una posibilidad razonable de éxito. Ya había sufrido innumerables agonías, pero ahora no había vuelta atrás hacia otro camino. Vargan, ¿por qué te esfuerzas tanto? No tienes el deber de llegar tan lejos. El santo habla blasfemias. Incluso si todo procede como dices, ¿qué te pasará al final de todo esto? Ja. Vargan se burló de la preocupación de Difelia. La desestimó con ligereza, con un tono indiferente. ¿Para qué has estado tomando mis palabras? Pareces estar grandemente equivocado. Cada acción que tomo es únicamente para mí. Actúo por mi propia felicidad. Dijiste que contribuirías a mi plan, así que no me importa cómo me veas, pero los sentimientos vacíos de lástima son completamente desagradables. Vargan salió de la habitación para terminar la conversación, pero en el momento en que pasó la puerta, las palabras murmuradas de Difelia se filtraron en sus oídos. Habría sido más fácil para mi corazón si te hubiera considerado una persona puramente malvada. Vargan caminó por el pasillo sin decir una palabra. Con cada paso sobre el suelo pulido, el sonido de sus zapatos golpeaba rítmicamente, tac, tac. El sonido se extendía con audacia, como si no conociera la vacilación. Clic. Entonces, de repente, un golpe se salió del ritmo. Vargan se sujetó la cabeza ante el único golpe discordante. El pasillo frente a él parecía bailar caóticamente. Las lámparas en las paredes parecían adornos en el disfraz de un bailarín. Mientras su cuerpo comenzaba a perder el equilibrio, Vargan apoyó apresuradamente su muñeca contra la pared, esperando que su concentración se estabilizara, respirando lentamente, despacio. ¿Realmente no hay otra manera? Las palabras de Difelia rozaron su mente. Vargan, siento mucho lo que te pasa. Seguía siendo un comentario risible al reflexionar. Así lo pensó Vargan. Este era el mejor resultado, el final definitivo que había imaginado, pero su evaluación parecía tan dura que no podía comprenderla. Cuando regresó al pasillo normal, Vargan se enderezó el cuello de la camisa y continuó caminando como si nada hubiera pasado. Pronto, llegó a su habitación. Antes de revisar nuevamente el entrenamiento de Adelaide, quería pasar por aquí. De alguna manera, así lo sentía. Vargan giró lentamente la manija y abrió la puerta. Entonces, como si estuviera esperando, una mujer pequeña salió apresuradamente. ¿Viniste antes de lo que esperaba? Pensé que llegarías más tarde. Una joven de la familia Portlet, con ojos tan hermosos como gemas azules. Vargan pasó sus dedos por el cabello de Erika mientras ella permanecía rígida allí. Su cabello negro fluía como un río, suave y fragante. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? No pudo haber pasado nada. Es así. Vargan calmó la preocupación de Erika. Con una leve sonrisa, dijo, pasé de camino. Quería asegurarme de que estás bien y también decirte algo. Ya no tienes que preocuparte tanto, sobreviviste tus pruebas perfectamente. Pero algo que decir, ¿qué es? Erika, sintiéndose un poco avergonzada por su preocupación, preguntó. Vargan le acomodó el cabello nuevamente. Todo procederá según el plan. No puedo permitir ningún obstáculo o error. No puede ocurrir ningún desperdicio innecesario. Los resultados que había preparado meticulosamente sin duda se lograrían, pero solo por un ratito. Solo un ratito muy pequeño. Erika, ¿podrías disponer de un día en un futuro cercano? ¿Un día? Estoy bien, pero has estado especialmente ocupada últimamente. ¿Estás segura de que está bien? Un día no es problema, de verdad. Entonces eso es bueno. ¿Estás realmente segura de que está bien? Sí, no puedo salir de excursión ni hacer viajes de una noche porque no sé cuándo. Me llamarán al campo de batalla, pero podemos recorrer juntas los sitios notables de la academia. Está bien. Si insistes tanto, entonces supongo que realmente está bien. Un tiempo corto es suficiente. Quiero estar contigo, aunque sea solo por este momento. ¿Pero qué debería ponerme? Creo que depende de lo que hagamos. Cualquier cosa menos un vestido extremadamente incómodo debería estar bien. Hectómetros. Cómodo y bonito. Tendré que pensarlo. Tómate tu tiempo. Sí, ¿qué debería ponerme? Pensarlo me emociona. Solo un poco más.
quiero estar contigo. Ahora que he revisado y dicho lo que necesitaba, me voy. Milímetros, ibas a ayudar con la capacitación de los estudiantes de primer año, ¿verdad? Adelante. Sí, si estás cansado, descansa primero. Probablemente no sea así, pero está bien. Entonces, 28 de abril, antes de que yo desaparezca junto con tus recuerdos. Hasta entonces, Erika, quiero crear recuerdos contigo. Capítulo 258. Capítulo 258. Mis sentimientos por él no fueron tan intensos y profundos desde el principio. En un día tranquilo, Frida terminó su clase y se preparó para levantarse de su silla. El área alrededor de su asiento estaba vacía. En el largo escritorio solo estaban los libros y materiales de escritura de Frida. Nadie quería sentarse a su lado. Nadie quería acercarse a ella. Frida era una mujer que había traicionado a su clase y a su pueblo por dinero. Su ya extendida mala reputación actuaba como un repelente, manteniendo a los demás alejados. Frida se apartó con la silla y salió del aula. Caminó por el pasillo, tratando de no prestar atención a las miradas de quienes la rodeaban. Su destino era el laboratorio de investigación árbol frutal. Aparte de la facción sin forma, era el único lugar donde podía conversar con alguien. También era el lugar donde se encontraba el objeto de sus sentimientos pegajosos e intensos. ¿Dónde estaba Vargan? Cuando lo conocí por primera vez, pensé que no tenía nada que ver conmigo en absoluto. Sin embargo, debido a la moneda única que él le dio en secreto, surgió una oportunidad y ella pudo acercarse a él. Como resultado, fue etiquetada como la mujer que traicionó a la muy respetada Santa y a su clase, pero fue un precio que valió la pena. Su riqueza, su familia, sus habilidades. Ser la mujer de Vargan significaba que podía codiciar todo eso. Cuando escuché que no tenía una buena relación con su prometida, actué con él. Pensamiento de, quizás. Pero, contrariamente a lo que había oído, sus sentimientos por Erika eran firmes, inquebrantables incluso con un martillo. Mientras tanto, Erika mantenía consistentemente una actitud fría, manteniendo a Vargan a distancia. El Vargan que apenas volteaba la cabeza después de que Frida movía la cola 10 veces mostró una variedad de expresiones en respuesta al rostro hosco de Erika, sonrisas que nunca le mostró a Frida, e incluso ojos que parecían de alguna manera dignos de lástima. Frida los quería. Cuanto más celaba a Erika, más la odiaba, y curiosamente, mi afecto por él, mi posesividad, crecía. Cuanto menos podía tenerlo, más lo deseaba. Cuanto más alto era el precio, más lo quería. Cuantos más competidores había, especialmente si eran personas que ella no soportaba. No era una exageración decir que la pequeña chispa de su corazón, apenas aferrada a una cerilla, encontró aceite y estalló en llamas. Eventualmente, curiosamente, comencé a desear a Vargan mismo más que su trasfondo. Deseaba que su ropa oliera a su perfume, no al de otra persona. Deseaba que el lápiz labial en sus labios fuera el suyo, no el de otra persona. Así que Frida usó la excusa de la prueba para robar sus labios. Se acercó, dejando que su aroma se transfiriera. Pero incluso cuando me besaba, probablemente pensaba en esa maldita mujer en lugar de en mí. En verdad, Frida lo sabía. Aún así, Vargan no le entregaría su corazón a ella. Un simple beso no tuvo un efecto real. Clac. Al caminar por el pasillo, Frida se detuvo. A lo lejos, vio a Vargan y Erika caminando juntos hacia algún lugar. Él, aún sonriendo donde ella no podía verlo, parecía dolorosamente feliz. Frida frunció el ceño y se dio la vuelta. Estaba cerca del laboratorio, pero no tenía razón para entrar. Tratando de mostrar lo menos posible, sus cejas perfectamente arregladas se fruncieron y las comisuras de su boca se torcieron. Está bien. Disfruta este momento al máximo, orgullosa hija de Portlet. Frida recordó la promesa que Vargan le había hecho. Pronto, no pasaría mucho tiempo. Un poco más, y si ella saboreaba este sentimiento lamentable, probaría algo más. Qué dulce, algo estático. Si pudiera aguantar hasta entonces. Cuando llegara ese momento, la que estará a su lado no serás tú, seré yo. Erika sostuvo la mano de Vargan con fuerza. Vargan tampoco la soltó, caminando con ella. Sintiéndose feliz de pasar este tiempo tan esperado a solas con él, Erika levantó la cabeza. No sabía que la academia tenía tanto para ver. Solo había oído hablar de ella. Esta es mi primera vez visitándola. Si hubiera sabido que había tantos lugares para explorar, habría venido antes. Pero incluso si lo hubiera sabido, no habría podido porque te traté con frialdad. La cabeza de Erika se inclinó como una brizna de hierba cargada de rocío. Vargan presionó suavemente su mejilla con el dedo índice. Como si presionara un botón, su cabeza se levantó, y Vargan dijo, no es tu culpa. En días como este, no te culpes. Lo entiendo, lo siento. La palabra, lo siento, también está prohibida. Está bien. Tampoco debes desanimarte. Pero eso parece un poco duro. ¿No es notable? Soy naturalmente autoritario, dijo Vargan en tono juguetón, y Erika se rió suavemente. Al ver que su ánimo se había aligerado,
Vargan miró a su alrededor y encontró un banco adecuado. Hemos estado caminando un rato, ¿qué tal si descansamos un poco? Bien, aquel de allá. Los dos se sentaron en el banco y no soltaron las manos del otro, como si estuvieran cerrados con un candado, se aferraron el uno al otro. ¿Por qué eres así, Erika? Cuando ella lo miró con la mirada perdida, Vargan preguntó. Ella dijo que no era nada, y continuó. Simplemente, al verte jugar conmigo después de tanto tiempo, de repente, recordé el primer semestre del año pasado. Ya veo, tus reacciones en ese entonces fueron tan divertidas que, inconscientemente actué aún más travieso. Supongo que sí. Erika recordó brevemente hace un año. Al ver a Vargan después de tanto tiempo, quizás por el tiempo transcurrido, era un poco diferente al Vargan que ella conocía en la fiesta de bienvenida de primer año. Puede que haya crecido más, pero había algo en el que se sentía sutilmente distinto. Pero Vargan, ahora que puedo preguntar cuál fue el detonante en ese entonces, ¿detonante? Sí, antes de entrar en la academia, siempre me alejabas. Pero después de verte de nuevo tras tanto tiempo, viniste a mí con facilidad y me molestaste. Al principio, pensé que estabas jugando conmigo, pero ahora sé que no, era así. Me preguntaba si había una razón por la que cambiaste tu actitud. Razón, Vargan recordó ese momento de hace casi 2 años. El momento en que dejó el mundo real y entró en la novela. No puedo decir que no la hubo. Vargan esbozó una leve sonrisa. Mis ojos se abrieron de golpe y mi cuerpo se incorporó por reflejo espinal. El sudor brotaba de mi cuero cabelludo como si cada poro se hubiera abierto. Mi ropa y mi cuerpo estaban húmedos. Era un verano caluroso, pero no fue solo por eso que terminé empapado como en un monzón. Calmé mi respiración agitada y miré a mi alrededor lentamente. Una vista que nunca había visto antes. Muebles de estilo europeo y un techo que dificultaba saber si era medieval o moderno. Retiré la manta y me puse de pie. Había un gran espejo. Me acerqué y contemplé todo mi reflejo. La persona reflejada en el espejo era un extraño, pero extrañamente familiar, un hombre. Yo. Incluso la voz que salió de mi garganta coincidía con la impresión del reflejo. Sonaba como una voz que nunca había escuchado, pero era familiar. Yo. Realmente soy yo, pero, claramente, Nak. Maestro Vargan ha despertado, ¿puedo entrar un momento para? No es necesario, retrocede. Me vestiré y saldré por mi cuenta, así que la entrada está prohibida. Sí, señor. La orden salió de forma natural. El sirviente fuera de la puerta se retiró, sus pasos resonando. Vargan. Al escuchar ese nombre, los recuerdos bloqueados inundaron de golpe. Los recuerdos y sensaciones de las dos almas se compartían perfectamente, y comprendí toda la situación. Sí, Vargan. El dueño de este cuerpo es Vargan Stroh. Yo soy él, ¿verdad? Al mirarme de nuevo en el espejo, vi mi reflejo, ojos que a cualquiera le parecerían agudos. Los ojos de Vargan, que contenían una ira y tristeza cuya profundidad era difícil de medir. Ja. El hombre en el espejo de repente se rió como si se hubiera vuelto loco. Lágrimas incontrolables brotaron de sus ojos. Con una mano, se sujetaba la cabeza palpitante, y sus piernas apenas soportaban el peso de su cuerpo. Así era. Con cada lágrima que caía, la luz en sus ojos parpadeaba. Sentía un insoportable vacío y rabia ante la verdad del mundo en el que había vivido. Mi enfermedad incurable, el miserable final de Erika, todo era solo una historia escrita. Mencionó solo 2 eventos específicamente, sus propios logros y su familia. Aunque debió haber experimentado el mundo directamente, todo lo que decía era sobre su conexión con Erika, solo por el avance de una historia, cosas tan triviales e insignificantes. Tuve que vivir así. Erika tuvo que morir sola en una prisión. Cada lágrima que caía de su reflejo dejaba una marca en el dorso de mi mano. Las lágrimas eran calientes y punzantes. El dolor quemaba la piel, atormentándome. Mis sentimientos por Erika, cada momento pasado con ella, todo era solo unas pocas palabras escritas de configuraciones. El Vargan en el espejo estaba furiosamente enfurecido, llorando como un loco, pero las comisuras de su boca se torcían en una sonrisa. Rápidamente abrió un cajón cercano y agarró una daga. La sacó de su vaina y la lanzó a un lado. En su mano, una daga bien afilada capaz de quitar la vida fácilmente estaba lista. Aunque una vez me enfrenté a un resultado miserable, si Dios jugara conmigo de nuevo, preferiría morir. Gritando, incapaz de contener su temperamento, se cortó la muñeca. Goteo. Un corte largo apareció en mi muñeca, la sangre goteaba. Aunque fue el Vargan en el espejo quien se autolesionó, tanto él como yo, estábamos sangrando. Lo resiento amargamente no poder retorcer el cuello de Dios que intenta usarme. El Vargan en el espejo se enfureció salvajemente, agarrando la daga de nuevo. Esta vez, la sostuvo al revés, pareciendo que apuñalaría profundamente en lugar de cortar. Bajé la mirada con calma y observé la herida. Afortunadamente, no era profunda, y con la magia aquí, sanaría rápidamente. Terminando los cálculos en mi cabeza, miré al Vargan en el espejo. ¿Piensas morir así? Le hablé. Él y yo somos el mismo. Compartimos los mismos recuerdos, las mismas sensaciones, habitamos el mismo cuerpo. Sus defectos son míos, así como los míos son suyos.
sus arrepentimientos, sus debilidades, los conozco todos. Finalmente, el Vargan en el espejo me miró. Sus ojos miraban a mí, no a una daga corta. ¿Vas a dejar que Erika muera miserablemente? Le pregunté. ¿Repetiría el mismo error, o quizás fallaría aún peor? Comprendiendo aparentemente, bajó lentamente la mano que sostenía la daga. Bien, no podía dejar de registrarse. Tus pensamientos y emociones también son míos. Te ayudaré, a costa de usar tu cuerpo, porque compartimos los mismos recuerdos y sentimientos. Salvaré a Erika y la liberaré de las ataduras que la retienen. Se lo propuse a Vargan. No pudo rechazar esta oferta, ni tampoco quiso hacerlo. Sabiendo eso, sonreí. Pero si vas a morir, muere en silencio por tu cuenta. Capítulo 259. Así, encontré un punto de acuerdo con Vargan. Mi objetivo, su objetivo. Incluso sin decirlo en voz alta, nos conocíamos demasiado bien. ¿De verdad dices que esto salvará a Erika? Él preguntó y yo confirmé su duda. No podía permitir la vacilación. Tenía que brindar una seguridad y confianza, incondicionales. Si él perdiera el control y se suicidara, también sería problemático para mí, así que, tenía que extender una línea de vida de esperanza. Por supuesto. Además, si simplemente te quedas quieto, tu alma naturalmente morirá en unos años de todos modos. Incluso si acelera tu esperanza de vida, no importará mucho, ¿verdad? Tu único arrepentimiento es Erika. Sí, tienes razón. Cuando lo aceptó, sonreí suavemente. Es agradable tener a alguien con quien pueda comunicarme tan bien, compartirlo. Todo no es algo completamente malo. ¿Quién más podría entenderme tan bien? ¿Y quién más podría entenderte también? Vargan, debemos cooperar. Debemos ayudarnos mutuamente a alcanzar nuestros respectivos objetivos. Resumí claramente su punto final. Tu objetivo es salvar a Erika, y asegurarte de que pueda seguir viviendo, ¿no es así? Sí, y lo que deseas lograr. No necesitas mencionar lo mío. Cuando logre todo, de todos modos no existirás. Si eres tú quien comparte la historia de la novela, no, si es el mismo Vargan, lo sabrías aún mejor. Sabrías que pretendo borrar para mi propósito. Ella, que es tan preciosa para ti, para mí, ella es un obstáculo tremendo. Tu pesado corazón no es más que un estorbo para mí. Te dije que Vargan tiene dos debilidades, ¿verdad? Sí, la corta duración de su alma. Y Erika, en verdad, incluso si no haces nada, morirás por tu cuenta. Cuando mueras, mis sentimientos hacia Erika también desaparecerán. Sin embargo, te estoy ayudando porque al acortar tu vida puedo liberarme antes, y también porque no puedo ignorar tus sentimientos. ¿Es porque compartimos los mismos sentidos y recuerdos? Sí, tu sufrimiento es mi sufrimiento, tus heridas son mis heridas. Miré a Vargan, notando los arañazos en sus muñecas. La hemorragia había cesado, pero no se había usado magia, dejando las marcas vívidas. Así que debemos combinar nuestras fuerzas. Vargan, tu talento y conocimiento, en magia, y tu familia, mis habilidades de actuación y conocimiento de la novela. Usaremos estos. Realmente podemos cambiar las cosas. Realmente podemos salvar a Erika. Vargan, no hay necesidad de dudar más. ¿Conoces mi principio de acción? Sí, actuamos, hay una oportunidad. Si nos quedamos quietos, no hay ninguna oportunidad. Entonces hagamos un plan para romper completamente el marco de la novela. Calculando aproximadamente el tiempo, debería tomar alrededor de 7 días, incluyendo el tiempo para que yo me acostumbre a ti, y para que tú te acostumbres a mí. Estaremos confinados en una habitación durante una semana, pero eso no es gran cosa, ¿verdad? No hay problema. Pero, ¿debe ser ella la primera persona que reclutemos? ¿Leíste mi mente? Sí, admito que estás reacio con ella. Te clavó un cuchillo en el corazón, así que es natural que no te queden sentimientos positivos. Pero usar a Arja conlleva demasiado riesgo. Es difícil de controlar. Por otro lado, probablemente la iglesia aún no ha descubierto su talento. Este es el momento adecuado. Entonces no se puede evitar. Bien pensado. Ahora, hagamos el plan juntos. 7 días a partir de ahora será apropiado. Anticiparemos cada posible desarrollo y finalizaremos los detalles. Luego, iremos a conocer a la heroína de esta novela, Alicia. En cuanto a qué decirle a su madre adoptiva, ¿a qué tal esta frase? Por favor, entrégame a tu hija. Entregar podría sonar un poco extraño, pero esto es suficientemente claro, ¿no? Si no lo entiende, simplemente la haremos entregarla de todos modos. Vargan asintió ante mi sugerencia. No le importaba en absoluto Alicia. De todos modos, está irremediablemente dedicado. Hagámoslo de esta manera. Si esta es la forma de salvar a Erika, la aceptaré con gusto. Esa es la mentalidad, Vargan. Creo que seremos excelentes compañeros. ¿En qué estás pensando tanto? La voz de Erika resonó cerca de mi oído, devolviéndome a la realidad. Ya había pasado mediodía con ella. El sol que había brillado cálidamente sobre el suelo ya se había puesto, y la luna había tomado su lugar. Sonreí débilmente y respondí, nada, de verdad. Pero, ¿puedo indagar un poco más? No me importa, de verdad. Erika, sonriendo traviesamente, se acurrucó más cerca en el abrazo de Vargan. Mientras se movía más cerca, la cubierta de la cama se arrugaba con cada movimiento. Pronto, Erika estaba completamente pegada a Vargan. Debido a la gran diferencia de altura entre ellos en la cama, si la manta los cubría, uno podría ni siquiera notar que Erika estaba allí. ¡Qué calor!
Erika habló como si estuviera feliz. La mano de Vargan, envuelta alrededor de ella, acariciaba suavemente su espalda, cada vez que sentía la textura de su delicado camisón blanco contra su cuerpo. A lo largo del día, los dos pasaron tiempo juntos, visitando lugares notables en la academia, desde flores con hojas multicolores hasta hierbas modestas y erguidas en el invernadero, hasta el borde de la academia, con vista al suelo y demostrando la majestuosidad de la ciudad flotante, hasta un amplio parque junto al lago donde muchas parejas de hombres y mujeres se tomaban de la mano, hasta fuentes que solo se iluminaban por la noche. Parecía como si hubieran visitado todos los lugares accesibles. Vargan acarició a Erika y preguntó, visitamos bastantes lugares. ¿No estás cansada? Para nada, ni un poco cansada. ¿De verdad? Sí, realmente, no estoy cansada, incluso desearía que el día no terminara así. Por supuesto, eso no puede suceder. Erika sonrió como si no hubiera otra opción. Su aliento y vibraciones se transmitían al cuerpo de Vargan mientras la sostenía, y él sintió un dolor agudo en el pecho, como si lo pincharan con una aguja. Se produjo un breve silencio. Erika, enterrando su rostro contra Vargan, preguntó de repente, ¿pero por qué? ¿De repente hiciste tiempo para esto a propósito? Pensé que podríamos tomar un poco de aire fresco por un rato. Erika se acurrucó aún más en el abrazo de Vargan. No podían estar más cerca, pero aún así, ella trató de presionarse lo más posible. Vargan, solo te necesito a ti, no importa cuántos años. Sería bueno que durara mucho, pero aunque no, está bien. Erika, no sé si es por tu enfermedad incurable o por otra cosa. Yo tengo mucho miedo. Vargan sostuvo a Erika sin decir una palabra. Sabía que esa no era la respuesta que ella quería, pero no había otra forma de calmar su ansiedad. Snid. Vargan ignoró los sollozos de Erika. En verdad, sentía todo a través de su respiración y temblers, pero solo le dio palmaditas en la espalda en silencio. Cuan, cagagagagag. Línea del frente, sigan aumentando su producción hasta el final. Segunda línea, en espera, cuando sea tu turno, activa inmediatamente el aura roja. El escuadrón de ataque de magos sigue usando magia elemental, y el escuadrón de apoyo no debe dejar de suministrar maná. Una enorme cortina roja que parecía interminable, frente a la barrera transparente hecha de aura roja, que engullía el terreno por completo. Innumerables héroes se devanaban los sesos para encontrar una estrategia. Habían intentado casi todo lo posible. Habían traído héroes con la misma aura roja e intentado ataques simultáneos. Se habían concentrado en un solo punto. Incluso intentaron usar la magia única de tipo sagrado de Elión y las artes elementales de Ferangis para crear una brecha, pero fue imposible. Ni un solo agujero, ni siquiera un rasguño. Era realmente impenetrable, tan resistente como las barreras defensivas que cubren la academia o el liceo. Incluso después de todo esto, no hay efecto. Deberíamos encontrar otro método. Desde una posición un poco alejada, Elión, que estaba observando la escena, habló. Entonces un hombre fornido y musculoso le gritó, ¿qué tonterías son esas? Basura de ese joven refinado es el problema, su fuerza de voluntad es demasiado débil. ¿Te refieres a mí, Graden? Actual héroe clasificado tercero, la cima de los artistas marciales, Graden. Un hombre con masas de hierro colgando de su cuello como un collar, lo suficientemente pesadas como para que se necesitaran 3 hombres para levantar, siquiera una. Levantó sus gruesas y rígidas cejas y dijo, entonces, ¿quién más está aquí además de ti, Elión? Ah, sí, nunca había escuchado a nadie decir eso, así que estaba confundido. En cualquier caso, esos tipos carecen de ambición, por eso se dice que todos los que empuñan armas son débiles. Nadie dice eso excepto tú, Graden. Las palabras de Elión no llegaron en absoluto a Graden. En cambio, él miró fijamente la cortina roja con sus ojos agudos y exhaló con fuerza por la nariz. Esto es frustrante, no lo soporto, tendré que actuar por mi cuenta. Le mostraré a la cortina roja el verdadero poder de un artista marcial. ¿Oh, Graden? Entonces podría haber una oportunidad. Por supuesto, deberían haberme llamado primero. Si Sylvester no me hubiera hecho hacer otras tareas, podría haber destrozado a todos los arzobispos aquí. Ese idiota. Graden insultó primero el ranking de héroes. Él estaba confiado. Si enfrentaba adecuadamente a los arzobispos, podría dejarlos inmóviles. Desafortunadamente, aún no había tenido la oportunidad de torcer el cuello de un arzobispo, pero sus puños eran lo suficientemente fuertes como para aplastar los cuerpos de aquellos que habían completado la liberación. Observa con atención, Elión. Este es el terror de un artista marcial. Graden se rasgó la camisa. Era su costumbre antes de la batalla, y los héroes que lo apoyaban siempre tenían que llevar mucha ropa extra por esto. Lo estaré esperando, Graden. Joven maestro refinado, solo siéntate y observa. Papum. Se escuchó el sonido de un cañón disparando mientras Graden saltaba del suelo. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. El suelo tembló como si un jabalí gigante estuviera embistiendo. Dia.
Su rugido atronador obligó a todas las criaturas del bosque a despertar. Los héroes cercanos se dispersaron urgentemente hacia los lados. Los puños de Graden chocaron contra la cortina roja. Un sonido más fuerte que la mayoría de las explosiones estalló, reverberando poderosamente incluso hasta los héroes cercanos. La fuerza fue tan abrumadora que hizo dudar si sus tímpanos estallarían. Ondas se extendieron por la cortina roja como la superficie de un lago desde el punto donde golpeó. Realmente un golpe magnífico. Todavía parece imposible. Necesito encontrar otro método. Sin embargo, Elión, observando los puñetazos de Graden, concluyó así. Era poderoso, pero no suficiente para romper la cortina roja. Se debía idear otro método. No se podía perder más tiempo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ar! Graden continuó golpeando, sin lograr romper la cortina roja. Cada golpe causaba temblores visibles en la cortina, pero nunca se rompía. Mientras Elión pensaba en una solución, un héroe se le acercó apresuradamente. Elión, hemos recibido un mensaje del canciller de la Academia, Gulemasia. Gulemasia. Sí, Gulemasia. No, Academia. El héroe transmitió el mensaje de Gulemasia. Dicen que la cortina roja puede ser rota. Capítulo 260. Capítulo 260. El tiempo volvió a fluir. Las fuerzas del cardenal Camijin fueron nuevamente ordenadas a reunirse en el campo de batalla. Esta vez, no fue un reclutamiento voluntario, sino un sorteo. No solo se dirigieron a la academia y a las academias de héroes como el liceo, sino que también se incluyeron a los hijos de nobles con habilidades de combate y a héroes retirados. Era un momento tan desesperado como crucial. El cardenal, un enemigo enorme que había mantenido firmemente su posición hasta ahora, fue un gran viaje hacia su fortaleza. Primero, deseo ofrecer mis más sinceras disculpas a los estudiantes. En la ceremonia de despliegue de la academia, en el gran salón lleno de todos los estudiantes, desde los recién llegados de primer año hasta los de cuarto año en su último curso, y con profesores y otro personal presentes, el legendario mago se inclinó profundamente. La gente se sorprendió por su repentina disculpa. Los murmullos se alzaron como olas, y todos los presentes intentaron detenerlo. El viejo director levantó la cabeza de nuevo y habló a todos a través de una herramienta mágica de amplificación. Lamento profundamente haber transmitido esta tragedia. Esta cadena debería haber sido cortada por mi generación anterior, pero mi insuficiencia ha obligado a vuestra generación a cargar con esta pesada carga. Su deseo era poner fin a la larga guerra entre los Altife y la humanidad. Sin embargo, nunca se realizó, y ahora había llegado a este momento, aproximadamente 100 años. Este periodo, que a simple vista parecía pacífico, en realidad era como un edificio sobre arena, fácilmente colapsable en cualquier momento. Así eran esos días. Durante la época en que Gulemasia y otros héroes eran fuertes, los Altife acumulaban poder. Simplemente esperaban el momento adecuado. Pero antes de que el equilibrio se rompiera, fue la humanidad la que actuó primero. Y finalmente, la punta de esa gloriosa espada alcanzó cerca de un cardenal. Aunque este viejo cuerpo ha vivido todo eso, me llaman con nombres que no corresponden a mi edad. Solo soy un anciano. Ahora un montón de chatarra, que lucha incluso para caminar sin un bastón. Ho ho ho. La manzana de Adán oxidada de Gulemasia raspaba con cada palabra. La audiencia se centró completamente en él, pendiente de cada sílaba. Estudiantes, lo siento de verdad. Antes de que este cuerpo envejeciera tanto, debería haber dado al menos un paso más. Mi torpeza e imprudencia, mis decisiones hasta ahora, les han obligado a ir al campo de batalla. Gulemasia se culpó a sí mismo. Si hubiera escuchado menos a la Iglesia Central o a las opiniones circundantes, y hubiera tomado la iniciativa activamente para luchar contra los Altife, tal vez podría haber derribado al menos uno de los 4 pilares. ¿Tenía tanto miedo a la muerte? De todos modos, todo se convertiría en un puñado de arena. ¿Por qué dudar tanto? Escuchando y pensando, se reprendió a su yo pasado. Para un cobarde como yo decirles que luchen con valentía, parece completamente incorrecto. En ese momento, Vargan encontró su mirada. No parecía un truco de la mente, aunque los ojos de la vieja calabaza estaban parcialmente ocultos bajo cejas blancas. No había duda en la mirada intercambiada durante el recorrido por todos los estudiantes. Pero aún así, incluso ahora, nace tanta vida nueva en esta tierra, y ya hay tanta vida que ha crecido, que no puede contarse. Él habló que entre esa multitud, solo unos pocos pueden luchar contra el Altife. Los que tienen un poder fuerte tienen el deber de proteger a los débiles. Aunque yo, que he permanecido tanto tiempo, no soy quien para decir esto. Aún así les pido, por su familia, por sus amigos, por alguien a quien aman, luchen para proteger a la humanidad, y regresen sanos y salvos. Este anciano también actuará para no tener arrepentimientos en el resto de su vida. Únanse a mí. Al escuchar esas palabras, Vargan esbozó una leve sonrisa. Fue el momento en que Gulemasia aceptó oficialmente la propuesta de Vargan. El director no viajaría con estudiantes o profesores en una nave voladora de alta velocidad, pero era seguro que desde su posición actuaría eficazmente y brillaría intensamente en este campo de batalla. La anticipación de presenciar el momento maravilloso de un gran mago dibujó una sonrisa en el rostro de Vargan. Toc 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 toc. La nave voladora era lo suficientemente grande como para transportar a casi todo el personal de la academia.
Sin embargo, su velocidad estaba entre las 10 más rápidas de las naves voladoras existentes. La ceremonia de despliegue se llevó a cabo de la manera más breve posible, y las operaciones avanzaron rápidamente. En la guerra, el tiempo era un recurso más valioso que el oro y no podía desperdiciarse. Estoy un poco nervioso. Los miembros de Árbol Frutal estaban en la cubierta de la nave voladora junto con Vargan. Quizás debido al viento frío, Emily se abrazó a sí misma con ambas manos. De todos modos, tengo que admitir que eres una cobarde. Los demás están bien, porque eres la única así. ¿Todavía estás peleando incluso en esta situación? Incapaz de responder, Emily parpadeó mirando a Caimán. Caimán entonces señaló hacia la estudiante que recién se unió a Árbol Frutal. Incluso Adelaide aquí, más joven y recién llegada, se mantiene tranquila. ¿Por qué? ¿Eres la primera en asustarte? Eso es. Emily no pudo responder. De hecho, Adelaide no mostró ningún signo de nerviosismo a pesar de enfrentarse al Altife por primera vez. Incluso durante su examen final del primer semestre al ir al nido, parecía ansiosa. Claramente, por eso no se refleja la dignidad de una senior. Probablemente algo así no existía desde el principio, pero es mejor que estar agachado. Pero Adelaide, ¿por qué se está dando vueltas a tu alrededor? No es tú, hermano. A la señal de Caimán, apareció un destello de Makenia. De pie un poco lejos, fingía que no, pero seguía mirando a Adelaide. Cuando sus miradas se cruzaron, se sobresaltó y rápidamente giró la cabeza. Adelaide negó con la cabeza la afirmación de Caimán. No es mi hermano, solo está registrado en el mismo hogar, lo que significa que es familia, ¿verdad? No es familia. ¡Qué tontería tan misteriosa! El capitán realmente tomó a una chica extraña, como discípula. Lien, mejor paramos aquí y peleamos en su lugar. Bien, de todas formas iba a calentar. Últimamente Lien está entusiasmado con la esgrima, eso es genial, vamos. Aunque no formaba parte de Árbol Frutal, Lien estaba con ellos. Saludó a los miembros de la investigación y descendió con Caimán. Emily, insegura, decidió quedarse atrás. Estos dos se han vuelto tan fuertes últimamente que no puedo seguirles el ritmo. Finn, podrías unirte fácilmente, ¿verdad? Te has vuelto realmente fuerte. Pero todavía no soy bueno controlándolo, así que aún no es buena idea hacer combates de práctica con otros. Eso, el entrenamiento de gestión del alma. Dijiste que todavía es difícil de manejar. Para manejarlo correctamente, necesito más tiempo. Incluso ahora, blandir una espada requiere una considerable determinación. Eso es complicado. Pocos trabajan tan duro como tú. Qué difícil y problemático era volverse más fuerte. Emily negó con la cabeza y buscó a alguien con la mirada. ¿Pero a dónde se fue nuestro aprendiz genio? Si te refieres a Vargan, está por allá. Finn señaló la sección de la proa del dirigible. Vargan estaba allí, mirando hacia adelante, con Erika y Alicia cerca. Al ver esa escena, Emily habló. ¿Eso se puede llamar una cita? No creo que estén teniendo ese tipo de conversación. Deberíamos ir a revisar un poco. No, está bien. No deberíamos interferir. Espera, ¿a dónde fue? Disculpen. Adelaide señaló con la punta del dedo el lugar donde había estado Vargan. Finn, habiendo viajado en una nube, se acercó a él para hablar. Toque. Antes de que Finn pudiera preguntar algo, Vargan habló primero. Su cabeza seguía mirando hacia adelante. Te has vuelto bastante hábil en manipular nubes. Sí, necesito devolverlas a Canilis, pero no ha habido oportunidad. Serán útiles incluso en el campo de batalla. Retrasa la devolución tanto como sea posible y practica combatir al enemigo utilizando las nubes. Sí, si las uso como dices, creo que puedo usarlas sin límite. Lo pensaré bien. Finn abrió el bolsillo de su uniforme y una nube blanca se deslizó dentro. El bolsillo no mostró señal alguna de que algo hubiera sido guardado. Si Canilis, el dueño original de la nube, lo supiera, se habría enfadado, pero Finn la dobló suavemente. Por cierto, Finn, ¿viniste a verme por alguna razón? Tenía curiosidad por saber qué estabas haciendo. ¿Estabas preparando algo? ¿Preparación? Sí. Podrías llamarlo así. Nada importante. Estaba informando a Erika y Alicia sobre posibles emergencias en el campo de batalla. Eso era. Además, estaba actuando como vigía. Vargan dispersó deliberadamente su maná ampliamente mientras hablaba. Al mirar más de cerca, Finn se dio cuenta de que el maná de Vargan se movía por toda la aeronave de la academia. Para ocultar una cantidad de maná a nivel de trascendencia, ¿qué tipo de esfuerzo y talento requeriría eso? Finn continuó, asombrado. ¿Un vigía? ¿Crees que Altife atacará la aeronave de la academia? Absolutamente, pero como no podemos saber exactamente cuándo, permanecemos en guardia. Realmente admiro lo ocupado que siempre estás. No es algo que deberías decirme a mí, pero bueno. Vargan echó un vistazo rápido al cuerpo de Finn. Para manifestar los logros grabados en su alma, Finn soportó un entrenamiento extremo todos los días. A través de este proceso, sus músculos se desgarraron y regeneraron repetidamente, volviéndose mucho más fuertes que antes. A pesar de todo esto, solo puedo blandir una espada correctamente 3 veces. Supongo que realmente no tengo talento. Eso ya era evidente. 30.000 años en el vaso espiritual lo demostraron perfectamente. Vargan sonrió con suficiencia y preguntó, ¿pero Finn? Pronto comenzará una gran guerra. ¿No tienes miedo? ¿En miedo? Yo, no estoy seguro.
30.000 años no son solo para aparentar. Te has vuelto considerablemente insensible a las emociones comparado con antes, lo cual es conveniente en algunos aspectos. Quizás, pero, Vargan, Esicach. Sintiendo algo, Vargan silenció a fin. Su maná, que rodeaba toda la aeronave, actuaba como un ojo gigante, revelando al enemigo que se acercaba. Los enemigos venían. 6 obispos y 2.000 altife de tipo volador. Por su apariencia, eran monstruos que se adherían y se autodestruían. Después de evaluar la situación, Vargan gritó: Adaleid, activa las formaciones de hechizos preparadas. Sí, siguiendo la orden de Vargan, Adaleid comenzó inmediatamente a mover el maná como un soldado bien entrenado. Frente. Grupo Altife detectado. Frente. Grupo Altife detectado. Que todos en la cubierta entren rápido. Estamos a punto de activar los hechizos establecidos en el dirigible. Los profesores, que detectaron al grupo Altife un poco después que Vargan, respondieron. Paula transmitió rápidamente las órdenes de evacuación. Los estudiantes en la cubierta, incluidos los de árbol frutal, se movieron rápidamente hacia el interior. Chasquido. Mientras tanto, Vargan permaneció inmóvil, deteniendo a un estudiante que intentaba entrar agarrándolo por la parte trasera del cuello. Observó con calma el desarrollo del hechizo de Adaleid. La salida y el método son estables. Las modificaciones que le mencioné parecen completas. Esto debería mantenerse sin problemas. El hechizo de Adaleid cubrió toda la aeronave. La capa de maná, que antes se adhería como un recubrimiento, se hinchó como un globo lleno de aire. Se añadió magia elemental a la magia de barrera de Adaleid. Los altifes autodestructivos se habían acercado. Volando sobre la aeronave, plegaron sus alas y se lanzaron en picada para detonar. Bam, bam. El campo electromagnético de la barrera de maná detonó. Los altifes impactados explotaron en el aire, incapaces de alcanzar el dirigible o la barrera. Los enemigos de nivel obispo que observaban desde la distancia dudaban en acercarse debido al efecto inesperado. Aprovechando la oportunidad, Vargan dio instrucciones al estudiante cuyo cuello sostenía. Ve con Paula, nosotros nos encargaremos de la defensa, así que concéntrate únicamente en moverte a toda velocidad. Vargan tenía la intención de llevarlos al campo de batalla con el menor tiempo de vuelo posible.